primer lugar, bienvenidos al Ateneo y lamentamos que no haya sillas suficientes porque todas las salas están alquiladas hoy y entonces, como tienen prioridad, pues a nosotros nos queda la sala más pequeña. Pero yo creo que con lo ameno que es Ángel, desde luego se os va a hacer muy corta, aunque esté 2 horas, pero que no lo vais a notar, eso seguro. ¡Tiemble, tiemble! Bueno, pues hemos convencido a Ángel que venga a hablar de Azaña, que él mismo ha titulado Manuel Azaña, una idea de España. El título, bueno, pues él lo estuvimos comentando, y porque Ángel ha venido varias veces, muchos de vosotros y vosotras ya habéis venido por aquí, nos ha hablado de temas muy interesantes y bueno, que tiene muchos libros que ahora Charo es la encargada de presentarle. Yo, como a modo de introducción, creo que para nosotros los ateneístas es importante pues hablar de Azaña y el Ateneo, sobre todo, que fue Azaña en el Ateneo, ¿no? Que para nosotros pues siempre es importante. Y yo voy a ser muy breve porque creo que hoy va a necesitar mucho tiempo Ángel y se lo voy a dar todo para él. Manuel Azaña Díaz, Alcalá de Henares 1880, Montauban 1940, es un relevante político, escritor, abogado y periodista y constituye uno de los personajes clave de la historia del Ateneo de Madrid, en cuya institución estuvo activo a partir de los primeros años del siglo XX. Podemos documentar su presencia en la casa en el listado de socios de 1903, donde aparece con el número 7069, teniendo como dirección en aquellos años el número 10 de la madrileña calle del Desengaño. Otras fuentes determinan su presencia en Ateneo hacia 1899, coincidiendo a la vez con su asociación a la vecina Academia de Jurisprudencia. En 1903, Manuel Azaña es elegido como secretario cuarto de la sección de Ciencias Históricas y el cargo de secretario segundo de la sección de Ciencias Morales y Políticas, de la que posteriormente ostentará su presidencia en 1935. La presencia de Azaña en el Ateneo de Madrid vino desarrollándose de una manera constante, ocupando el mismo cargo en la Junta de Gobierno a partir de 1912, recién llegado de unos cursos de la Universidad de París, cuando fue nombrado secretario primero de esta casa, cargo que de manera sucesiva e interrumpidamente ocupó hasta 1920, cuando presentó su dimisión por no poder atender el cargo, debido a su segundo traslado que hizo a París. Su labor fue decisiva en 1913, cuando, bajo la presidencia de Rafael María de Labra, y como secretario primero, se enfrentó a liquidar la deuda que desde 1882 el Ateneo arrastraba con motivo de la construcción de su sede en la calle del Prado, o sea, esta sede, el edificio histórico donde estamos, la cual tenía el formato de cédulas hipotecarias cuyo valor ascendió a más de 500.000 pesetas. Para tal efecto, y como aval, Azaña elaboró el primer inventario del Ateneo, un exhaustivo documento de casi 100 páginas, donde describe todos los objetos que estaban en posesión de esta institución en 1913. El comienzo de la Primera Guerra Mundial tuvo una gran repercusión en el Ateneo, donde los debates de aliadófilos y germanófilos tuvieron una importante presencia a través del debate. No ha pasado nada, que me he cargado un vaso. Uno. Muy frágil. Azaña se posicionó a favor de los aliados y desarrolló algunas actividades de apoyo moral a estos, como fue favorecer las intervenciones de diversos intelectuales franceses en la tribuna del Ateneo. Entre 1920 y 30, la presencia de Azaña en el Ateneo es inexistente. En 1930, y tras el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, Manuel Azaña vuelve a participar en la vida cultural del Ateneo, siendo esta vez elegido depositario. En marzo de 1930, un mes después de que el Gobierno de la Nación restituyera a la cabeza de la gestión del Ateneo a su legítima junta, este cargo económico apenas lo ejerció 2 meses, pues se presentaría su dimisión como depositario para optar al cargo de presidente del Ateneo, el cual se hizo efectivo el 18 de junio de 1930 con el respaldo de los socios en votación. Manuel Azaña, con certera visión, anticipó un mundo de ciudadanos nuevos para el Ateneo cuando dice: ya no queremos hombres universales y aficionados, sino especialistas y técnicos. El rigor científico, la precisión en los métodos, el aprendizaje de la técnica, los procedimientos de investigación es lo que deberá buscarse y aprenderse en nuestra casa. Si no fuera así,
el Ateneo se vería suplantado en sus funciones y en vez de marchar a la cabeza, quedaría al margen, desarbolado, vacío. Es decir, el Ateneo dejaría de ser aquel que fundaron los 92 hombres liberales y librepensadores en 1820. Su llegada a la presidencia del gobierno, sustituyendo en octubre del 31 a Aniceto Alcalá Zamora como presidente del segundo gobierno provisional de la Segunda República, vino acompañada en esta casa de un debate entre los socios que iniciaron en abril de 1932 con respecto a la incompatibilidad de asumir ambas presidencias. O sea, Nación y Ateneo. Algo que fue rechazado por votación en la Asamblea de Socios por una abrumadora mayoría que le mantuvo en el cargo. Sin embargo, el propio Azaña, ya en el final de su mandato como presidente del Ateneo, manifestó su imposibilidad de simultanear ambos nombramientos, lo que le llevó a renunciar a su reelección como presidente de esta institución en mayo del 32. El alejamiento de Manuel Azaña de la vida del Ateneo apenas duró 2 años, cuando en el 34 fue elegido presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas. Esta adopta casa, desde esta nueva etapa democrática iniciada con las elecciones de la Junta de Gobierno de 1982, siempre en esta época del año ha homenajeado a Manuel Azaña y se han realizado numerosas conferencias sobre sus distintas facetas: político, escritor, jurista y ateneísta. Este año, el 3 de noviembre, se cumplen los 84 años de su fallecimiento y volvemos a resaltar su figura con la conferencia que hoy imparte Ángel Bahamonde, con el que estamos muy agradecidos por su participación en este acto de la Agrupación Republicana. Y muchas gracias por venir a esta casa. Además de la efeméride que ha destacado Juan Armindo, hoy 31 de octubre es el... ¿Ahora? Sí. Sí, decía que además de la efeméride que ha referido Juan Armindo, hoy 31 de octubre es el Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Franquismo. Y a tenor de esto, pues yo quería recordar las palabras que dijo Manuel Azaña en su último discurso: paz, piedad y perdón, que desde luego para esas víctimas del franquismo no las hubo. Como nos va a hablar el profesor extensamente de la idea de España de Manuel Azaña, simplemente quería hacer mención a lo que su viuda, Dolores Rivas Cherif, en una entrevista en los años 80 recordó de las palabras que el médico que le atendió en sus últimos momentos dijo. Cuál era la idea que tenía Manuel Azaña de España y que la guerra aniquiló. Era, y me corrige el profesor si no estoy en lo cierto, pero según dijo el médico, a él le comentó que era la transformación del Estado para modernizar la sociedad, para mejorar de manera práctica y concreta la vida de los ciudadanos. Pues sin más, paso a presentar al profesor, que es sobradamente conocido, catedrático emérito, impartido clases de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III y en la Universidad Complutense de Madrid, así como en las universidades francesas de Toulouse y París. Director del grupo de I+D de Estudios Contemporáneos de la Universidad Carlos III de Madrid. Codirector de la Cátedra del Exilio, que agrupa a representantes de la Universidad Carlos III de Madrid, UNED, Universidad de Alcalá de Henares, Fundación Pablo Iglesias y Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido numerosos proyectos, contratos de investigación, tesis doctorales, memorias de licenciatura y trabajos de fin de grado. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, ha publicado numerosos artículos de revistas y ha colaborado en muchas publicaciones, así como forma parte del consejo asesor de varias revistas científicas. De su extensa obra bibliográfica podemos citar muchos títulos, pero nos ha comentado y ya le hemos propuesto y él ha aceptado presentar en breve la tercera edición corregida y aumentada de Así terminó la Guerra de España. Bueno, aparte de sus obras en colaboración, pues son una lista tremenda de obras que no voy a leer porque todos estamos deseando escucharle. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, yo me pongo de pie. ¿Me escuchan sin micrófono?
O mejor con micrófono. ¿Puedo hacer una recomendación? ¿Y si se sientan ustedes? Algunos de ustedes se pueden sentar en el suelo. Hombre, no es muy apropiado. No, a mí me cuesta mucho trabajo levantarme, lo reconozco. Y siento haber roto un vaso, pero con los años me tiembla la mano, que es un auténtico desastre. Lo reconozco, ya no puedo escribir prácticamente. No es Parkinson, que yo temía que fuera Parkinson, pues no lo es. Pero los años son los años. El que les habla ya tiene 76 años y medio. Y esta mañana he estado 3 horas con De Gaulle. Ahora pasamos una hora y pico, damos una vuelta y un giro extraordinario. Claro, pasamos de Gaulle en la Carlos III a Manuel Azaña Díaz. Antes que nada, sí quisiera señalar algo. Como saben ustedes, en la historia del republicanismo español hay cunas territoriales, hay lugares donde surgió antes, y uno de ellos precisamente es Valencia. Entonces me gustaría recordar la tragedia que está pasando en Valencia, que fue por no decir la cuna, fíjense ustedes, del republicanismo español en el siglo XIX, Valencia. Y concretamente en la ciudad de Valencia, pero también los alrededores de Valencia. Ya sabemos que hoy en día la Comunidad Valenciana vota otra cosa, pero eso no invalida lo que he señalado. Históricamente fue la cuna, es la primera región que envía algún diputado que se proclama republicano sin que exista todavía una organización de ese cariz a las Cortes del Trienio, a las Cortes 1820-23, efectivamente. En general, todo el litoral mediterráneo, esto es algo clásico en muchos países. El interior quieto, el interior mucho más difícil, y los lugares donde hay mar son ciudades abiertas, y al ser ciudades abiertas suelen ser ciudades bastante más avanzadas. Y el republicanismo español, efectivamente, surge en Cataluña y en Valencia, en primer lugar, y luego se extiende a lo largo de las riberas de Andalucía para alcanzar ciudades importantísimas como Málaga o Cádiz, como es bien sabido. En el interior fue muy difícil la penetración de nuevas ideas, está muy claro. Yo siempre recuerdo una cosa con un compañero de universidad, discípulo mío, que él se empeñaba en la modernización social del primer tercio del siglo XX como algo que era común a todas las ciudades españolas. Y yo les decía, no, vamos a ver un par de tesis doctorales, vamos a ver Madrid, donde el cambio es evidente entre 1900 y 1936, y Segovia, que es la ciudad quieta y no cambia nada entre 1900 y 1936. Sigue siendo una sociedad levítica. Todo esto que digo es muy importante. Azaña nos hablaba a la altura de 1931, la República tiene que penetrar en el conjunto de la sociedad española. No nos confundamos por las elecciones municipales de 1931. Las elecciones municipales de 1931 son, ¿por qué no decirlo?, la decisión de la sociedad urbana española. Son las ciudades las que han determinado el cambio político. Pero las ciudades ocupan nada más en aquella época el 20% del total español. Era un país profundamente agrario. Ahora lo que tenemos que conseguir, decía Azaña, es que la República entre en el campo. En el campo norte, que está dominado por los curas, y en el campo sur, que está dominado, podemos decir, por una intranquilidad manifiesta que es el hambre de tierras, y donde el anarquismo pues tiene una fuerza enorme. Tenemos que conseguir eso. Y eso solamente se puede conseguir a partir de la escuela y a partir de la reforma agraria. Con la reforma agraria podemos empezar a republicanizar el país. Y con la escuela podemos conseguir que nuevas generaciones, si extendemos la escuela al límite en el que hay que extenderla, podemos conseguir eso. Pero la República tiene que penetrar en el conjunto de la sociedad española. No saquemos una mala lectura de las elecciones municipales de 1931 y tampoco saquemos una mala lectura de las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931. No. El país a la altura de 1931 es bastante menos republicano de lo que podemos pensar. Sí, estoy de acuerdo, y ya es la segunda vez que lo cito aquí,
con el trabajo de Francisco Sánchez Pérez, que ha sido presentado su libro aquí, y creo que su tesis, la tesis que maneja, la hipótesis de trabajo convertida en tesis, creo que es magnífica. Claro, la República fue el producto sobre todo de las clases medias urbanas, avanzadas y cultas, y por lo tanto de las ciudades españolas, lo cual sospechábamos, porque el propio Azaña insiste en ello, pero nunca había sido demostrado empíricamente, y me parece que el trabajo de Francisco Sánchez Pérez me parece que es concluyente al respecto. Por eso, cuidado, no nos confundamos. Sí, llegó la República en abril del 31, llegó, pero eso no quiere decir que el país, España, fuera mayormente republicano, que es una de las formas de entender la fácil penetración de la conspiración de los monárquicos, sobre todo de los monárquicos afascistizados. Yo el término fascista tengo mucho cuidado en utilizarlo, por eso digo afascistizado, la conjura que se inicia, como bien sabemos, la propia tarde del 14 de abril del 31. Es muy fácil que penetre en el campo norte, en el campo de los pequeños propietarios. Siempre pongo el ejemplo de Aranda de Duero, no sé por qué. Aranda de Duero no es republicana y es el símbolo del no republicanismo del campo español a la altura de 1931. Casas Viejas no es republicano, es anarquista y nos demuestra el problema del hambre de tierras y el poder de los terratenientes en la Andalucía occidental. España es un país a la altura de 1931, mezcla, diríamos, de lo siguiente: clases medias avanzadas, clases medias tradicionales, claro, súbditos, gente sumisa. Todo esto es la sociedad agraria, porque la sumisión significa el pan de cada día. Esto en el sur de España, ¿cómo se ve? Esa famosa foto, que seguramente, no lo sé, irritaba a don Manuel, a Manuel Azaña. Esa foto de la plaza principal de cualquier pueblo andaluz, de la Andalucía occidental, donde hay un montón de gente, se ha quitado la boinita a la gente, y el tipo que llega a caballo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, en cuanto al jornal del día, en cuanto al trabajo del día, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Una sociedad sumisa, también rebelde, una sociedad, claro, lógicamente, donde el anarquismo entra y entra con mucha fuerza. Por supuesto que sí. La revolución hoy no puede esperar para mañana, porque no tenemos futuro, es así de simple, no podemos esperar más. Esto sucede. Fíjense el mito de Casas Viejas, cuando lo tratamos no políticamente, sino lo tratamos antropológicamente, que significa en gran medida no la caída de Azaña, del gobierno de Azaña, es la gota que desborda el vaso que va a permitir la destitución de Azaña. Miren mis matizaciones, que son fundamentales, por parte del presidente de la República, Alcalá Zamora. Pero pobres Seis Dedos y compañía, Seis Dedos, creían que proclamando el comunismo libertario iba a llegar inmediatamente una especie de maná salvador del hambre y de la miseria y de la indignidad. Y no, lo que llegó fue la Guardia de Asalto a tiro limpio, que es muy distinto. Claro, pero fíjense en la cabeza de estas gentes. Era simplemente pronunciar el comunismo libertario y ya estaba todo resuelto. Pasamos al norte, a la meseta norte, Castilla-León. Claro, Castilla-León siempre fue de derechas, hoy también, pero siempre lo fue. Excepcionalmente hay algún alcalde republicano en Valladolid, y como más de una vez he comentado, porque me gusta comentarlo, y un alcalde hoy en día de Izquierda Unida en Zamora, lo cual resulta espectacular, porque es lo más inapropiado teniendo en cuenta el condicionante social de la ciudad de Zamora. Lo siento, pero es así. No da Zamora para un alcalde de Izquierda Unida. Un alcalde de Izquierda Unida, desde el punto de vista sociológico, tendría que producirse en otros lugares, no precisamente en Zamora. Bueno, es así. Y en la meseta norte, fíjense el poder del cura. El cura es la figura local y el cura es el que domina todo. Claro, cuando hablamos de la idea de España, antes usted ha leído un texto que me parece formidable y que separa un poco bastante a Azaña de otros colegas suyos de la generación del 14. Es decir, el problema de España no solamente es la incultura, también. El problema de España es el Estado.
Claro, construir un Estado representativo, un Estado capaz, a partir del cual pueda emanar la cultura y la justicia social. Pero un Estado representativo. ¿Saben ustedes lo que significa esta frase a la altura de 1931 en la España carcomida por el caciquismo? Un Estado representativo de la voluntad nacional, un Estado representativo de la soberanía nacional. Es francamente revolucionario. Azaña no es un revolucionario. Ahora lo vamos a definir de una manera. Azaña es un liberal reformista, como hay muchos liberales reformistas en la Europa de aquel momento. Es el gran salto que da el liberalismo en estado puro del siglo XIX, al liberalismo reformista, que para Franco fuera un rojo, pero es que el franquismo estaba alocado y el franquismo tenía una ignorancia en lo que respecta a la ciencia política que es realmente espectacular. Es como ese anarquista que a la altura del 41 en un consejo de guerra coge un enfado y un enfado que se la juega. Porque usted ha colaborado con el Estado y el gobierno marxista. Y llega un momento en que el anarquista no puede remediarlo más. Es decir, mire usted, yo soy anarquista y por ser anarquista soy cualquier cosa menos marxista. Usted no tiene ni idea, señor presidente, de lo que es el marxismo. Yo, rojinegro, yo, anarquista, me llamo usted marxista. Usted no tiene ni la más ligera idea conceptual de lo que es el mundo de la ciencia política. Desacato al tribunal, el tribunal iba a condenar a 12 años y un día y le metieron 30 años, con lo cual la broma, pero no pudo remediarlo el anarquista. Se enfadó muchísimo por esa terminología que utilizaban los franquistas en los consejos de guerra, que era una terminología como poco políticamente bastante, ¿cómo decir?, bastante disparatada, porque no corresponde a la realidad de las cosas. Azaña, no hay duda, es uno de los personajes más maltratados por el franquismo. Cuando hacemos un balance, y yo lo he hecho en una tesina, bueno, lo ha hecho la persona que ha hecho la tesina, que son el lenguaje negativo, el lenguaje peyorativo del franquismo con respecto a los líderes republicanos. Y como sabemos, hay dos que se llevan la palma. Uno, Negrín, sin duda. Negrín es lo más terrible. Lo de Negrín es terrible, terrible, terrible. El hombre del oro de Moscú, sin plantearse en ningún momento una pregunta tan tonta como la siguiente: ¿cómo se financian las guerras? En el interior dándome maquinitas de hacer billetes, y en el exterior para recibir armas y todo esto, incrementando las exportaciones o sencillamente exportando oro. Eso en la Primera Guerra Mundial lo hizo Gran Bretaña, eso en la Primera Guerra Mundial lo hizo Francia, y eso en la Guerra Civil Española lo hizo el Estado legítimo, que era el Estado republicano. Así de simple. Y Negrín es efectivamente el que se lleva. Pero Azaña es tremendo el tratamiento. Ustedes recuerdan de sobra, porque esto ha sido objeto a veces de... es anecdótico, pero sintomático. Es anecdótico, pero simbólico. En las charlas de ese malabestia borracho de Sevilla, que se llamaba Queipo de Llano, de ese aventurero, un auténtico aventurero, un borracho aventurero. ¡Qué desgracia en nuestro país! Ha tenido que existir gente así, pero bueno, ese borracho aventurero llamado Queipo de Llano, además lo mantengo, borracho aventurero, llamado Queipo de Llano. Recuerden en sus charlas, cuando se refería a Azaña, llegaba incluso a Doña Manolita. No se refería a Don Manuel ni a Azaña, Doña Manolita. Se ponía en duda incluso algo que entra dentro, diríamos, de la intimidad de cada persona, que es la forma que tiene cada persona de concebir el sexo y las relaciones sexuales, y ahí no podemos entrar ningún otro. Faltaría más. Eso forma parte de la libertad individual. Hombre, lo que faltaba. Vamos, increíble. Doña Manolita. Y efectivamente, Doña Manolita, porque Doña Manolita y su amante, Cipriano Rivas Cherif, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, para desembocar en algo igual que Negrín: traidor a España. Traidor a España. Yo creo que fue uno de los políticos que tuvo una idea de España bastante clara y bastante evidente. Una idea de España no formulada desde el punto de vista historicista, no, esa idea de España, que la podemos ver en la extrema derecha española, ¡que si la reconquista! ¡Que si la España imperial! No, es que Azaña va por otro lado totalmente diferente. No se define a España por ideas periclitadas históricas que sucedieron hace muchísimos siglos.
En eso, mi maestro, uno de mis maestros, José María Jover, el otro fue Tuñón de Lara, uno de mis maestros, José María Jover, decía: uno de los problemas que tiene en el siglo XIX el nacionalismo español es que no tiene futuro en su discurso, solo tiene pasado. En un primer momento no entendí esto que decía mi maestro, hoy en día lo entiendo a la perfección. Tiene mucha reconquista, que no existe hoy en día el término reconquista, como saben ustedes, ya prácticamente no lo utilizamos los historiadores serios. Tiene mucha reconquista, tiene mucha España imperial. No, España imperial nunca existió, simplemente que el rey de España era rey de muchas cosas a la par que rey de España, y esto lo he dicho en multitud de ocasiones, pero no tiene futuro. Y efectivamente, ¿y qué es lo que buscaba Manuel Azaña? Un futuro para España. Y ese futuro para España tenía que estar acompañado de una auténtica revolución ciudadana. Esa es la clave. Una revolución ciudadana. Convertir un país de cacicatos, convertir un país de sumisos, convertir un país de anarquistas locos, ¿por qué no decirlo?, en un país de ciudadanos y ciudadanas. Esa es la misión de Azaña. Y creo que una cosa más bonita es poco menos que imposible. Vamos a ver, ¿cómo entender a Azaña? Yo quiero plantearles a ustedes dos cosas. Uno, entender a Azaña en las condiciones históricas cambiantes de la España de la Restauración, y entender a Azaña como persona, los pasos y los cambios que va dando a lo largo de su trayectoria vital e intelectual. Son dos cosas, y dos cosas que están muy relacionadas. Claro está. Decíamos primero, empecé señalando primero una definición de Azaña. Azaña es un liberal reformista. No es nada más que eso. En España, insisto, eso es mucho en aquella época. Un liberal reformista. Vamos a ver. Es uno de los grandes debates que hay en la España de la Restauración. Y sobre todo en la segunda etapa de la Restauración, la etapa de la decadencia del sistema inventado por Cánovas del Castillo. Está muy claro, ya lo he comentado muchas veces, incluso aquí. Nosotros tenemos el país, España, tenía un problema políticamente hablando entre 1900 y 1923, que su sistema político está estancado por completo. Existe un desfase enorme, es verdad, entre un país estancado políticamente, que se reproduce a partir de unas élites obsoletas y anacrónicas, incapaces de plantearse realmente las necesidades políticas del país. Un ejemplo, Romanones, también lo hemos señalado. Romanones coge sus papeles privados y tiene muy claro cuáles son los males del país. ¿Cuántas veces lo he dicho? En sus papeles privados. Hay que empezar a separar la Iglesia del Estado, hay que reducir el número de oficiales, hay que empezar a crear ciudadanos, hay que tal, hay que cual. Pero cuando gobierna, se olvida de sus papeles, porque no pasa nada de esto. Es decir, es un sistema anquilosado con dos partidos políticos que funcionaron en el siglo XIX, pero ya no estamos en el siglo XIX. Y el cambio sociológico que se ha dado en toda Europa occidental a partir de 1900 es enorme. Yo insisto mucho en mis clases en algo. En toda Europa occidental se acaba la sociedad quieta del siglo XIX. Y nace la sociedad de masas. Nace, no se consolida. Se va a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense si queda. Pero nace la sociedad de masas. Es decir, nace la sociedad compleja. Así de simple. El ejemplo más claro es el auge del movimiento obrero. El dato que siempre pongo a colación. El Partido Socialista Obrero Español, que en aquella época es el Partido Obrero, porque el comunismo todavía no se ha inventado, el Partido Socialista Obrero Español saca unos 2000 votos en Madrid en 1900. En 1923, en las últimas elecciones libres, antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, se convierte en el principal partido de la ciudad. El que un periodista tonto de hoy en día ganó las elecciones, que saben ustedes que está mal dicho, el partido más votado. Es decir, de 2000 votos paso al 27,5% de votos 23 años después. Eso significa, evidentemente, el enorme cambio que está dando la sociedad española de esa sociedad quieta, sin apenas problemas, de 1900 a la sociedad compleja a la altura de 1923. Ha nacido nuestra sociedad. Nuestra sociedad hoy en día es sociedad compleja, evidentemente. Ha nacido nuestra sociedad. Y sin embargo el sistema político sigue respondiendo a las mismas características que el siglo XIX. El turno entre un partido conservador atrasadísimo y un partido liberal todavía más atrasado. Es increíble.
y se turnan uno a otro a base del caciquismo, que decide las elecciones antes de hacerlas, como es bien que sustituye la soberanía nacional. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Miren ustedes, es un debate europeo. En 1909 sucede en Inglaterra algo que va a impregnar al conjunto de Europa Occidental. Lloyd George, el líder del Partido Liberal británico, se da cuenta de lo que acabo de decir. Estamos en una sociedad compleja ya. O el Partido Liberal abandona los cánones del siglo XIX, o los laboristas nos comen, porque van a barrer todas las elecciones a partir de ahora, una y otra vez. Tenemos que caer en una especie de contradicción. El liberalismo se tiene que convertir en liberalismo reformista. Y esto es fundamental en toda Europa. En España, saben ustedes de sobra quién fue el maestro, el primer maestro de Azaña, Melquiades Álvarez, ¿sí? Y el Partido Reformista Español. Y el Partido Reformista Español no es que nazca únicamente como causa y consecuencia de lo que acabo de decir en Inglaterra, pero está claro que uno de sus referentes principales es el liberalismo británico y lo que acabo de señalar. Claro, el Partido Reformista. Y Azaña dice, por fin, puede haber un nuevo liberalismo, que esa es la misión del Partido Reformista de don Melquiades Álvarez. Crear un nuevo liberalismo. Y ese nuevo liberalismo no puede ser el liberalismo decimonónico que plantea que el Estado tiene que estar totalmente separado de la economía y de la sociedad, sino al revés, un Estado que empiece a plantearse todo un conjunto de reformas económicas y todo un conjunto de reformas sociales. No deja de ser, digo, una paradoja, un liberalismo que en parte se niegue a sí mismo. Claro, al convertirse en liberalismo reformista. Este es el camino que va a seguir nuestro ¿cómo concebirlo? Nuestro gran político, sin duda, Manuel Azaña Díaz. Yo, si me permiten una broma, una anécdota personal, siempre me he imaginado, ¿y tú qué harías, Bahamonde, si vivieras en la España del 1931? Pues no lo sé realmente, porque las circunstancias serían muy diferentes a las actuales, como señalamos. Pero me sentiría muy atraído por un partido reformista en profundidad, que me planteara el programa que don Manuel Azaña quiere imponer a nuestro país. Construir la España de los ciudadanos y las ciudadanas. Es que eso es muy bonito a la altura del año 31 en nuestro país. Es tan bonito como en 1789 en Francia. Ustedes se dan cuenta de lo que significa para un campesino francés, en el momento en que empieza la revolución, que llegue un tío de París y le llame ciudadano, que ha sido siervo hasta hace 2 días, pero siervo en el sentido más estricto del término, y de pronto que alguien le llame ciudadano. Estoy seguro que el campesino no se entera mucho del asunto, la verdad, pero contemplado desde el punto de vista de la historia, es decir, qué bonito. De pronto, en el campo francés a la gente se le llama ciudadano y ciudadana, ni más ni menos. Y esto era cierto, porque es la terminología que utiliza la Revolución Francesa, como es bien sabido, a través de películas, a través de libros, a través de documentales de todo tipo. Sí, la España de los ciudadanos, la España de las ciudadanas. Pero vivimos en un país de privilegiados. Claro, España de 1930, si tenemos que definirlo de alguna manera, es lo que más irritaba a Azaña. Cuando Azaña dice un Estado fuerte, participativo, representativo, sobre la base de una ciudadanía plena de responsabilidad ética, moral, política y participativa. Fíjense, esto así de corrido, fíjense lo que acabo de decir. Claro, estamos hablando de la España de los obispos casposos, obispos que incluso el Vaticano se asusta a veces de lo casposos que son los obispos españoles, que esa es la paradoja. Es decir, pero no hay forma humana, dice el Vaticano a veces, de que entre la doctrina social de la Iglesia. No hay forma humana. No, no hay forma humana. La Rerum Novarum, famosa, ya saben ustedes, del Papa León, para combatir el socialismo a finales del siglo XIX. No hay forma humana, en absoluto. Pero ¿cómo es posible? Porque sería muy interesante en España que naciera una democracia cristiana. Es decir, lo lógico, lo que está sucediendo en Europa, y lo lógico es que el Partido Liberal del señor Romanones y compañía se convirtiera en un partido liberal reformista y que el Partido Conservador se hubiera convertido en una democracia cristiana, siguiendo un poco el modelo del Partito Popolare italiano, que es la primera democracia cristiana que surge en Europa. La segunda es el Centrum bávaro, que va a ser fundamental para traer la República de Weimar
en 1918, como es bien sabido. La República de Weimar es un concierto entre el Partido Socialista, el Centrum Bávaro y los intelectuales liberales alemanes. Son los que traen la República y acaban con el Imperio Alemán, y los que plantean una República democrática, una República participativa, que luego Hitler se la carga en 1933, como es bien sabido, fruto de la enorme intranquilidad que ha producido el Tratado de Versalles y fruto de la crisis del 29 conjuntamente. Vale, pero esta es otra historia totalmente diferente. Claro, era muy difícil en España. Yo entiendo que el conde Romagnoli se asuste cuando gobierna de su propia forma de pensar, porque efectivamente los liberales españoles no son tontos, igual que los conservadores españoles. Un Maura no es un tonto en absoluto, tampoco lo es Dato, claro que no, tampoco lo es Sánchez Guerra, claro que no, tampoco es Romanones, claro que no, y saben de sobra cuáles son los males del país. Ahora, pero a atreverse a hacer de cirujano de hierro, ¡ay, qué difícil! En ese país donde los privilegios son brutales, claro, de unos terratenientes que dominan el Producto Interior Bruto español, que casi todos son nobles, no todos, pero sí casi todos, no todos, porque el capitalismo ya ha empezado a entrar en el campo. Pero bueno, esta es otra historia. De obispos y de generales golpistas. Miren las calles de Madrid, que están repletas de generales golpistas. Pero si es que es tremendo, desde Diego de León hasta Serrano, y me da lo mismo que sean golpistas progres o golpistas reaccionarios. Golpistas, en última instancia. Esto está lleno el callejero de golpistas. Sin embargo, no hay un solo empresario del siglo XIX. Como mucho el marqués de Salamanca, que era más golfo que empresario. Es el único, pero no hay más, en absoluto. Por ejemplo, Azaña es sobrino de una familia muy interesante de empresarios en Alcalá de Henares, olvidados de la historia. Yo he estudiado mucho la burguesía madrileña del siglo XIX. Todos ellos están plenamente olvidados, y sobre todo, pues gente como el Mollinedo, gente que de verdad, o como Salamanca, en último término, que se arriesgó a intentar hacer una obra grande que le superaba porque el país no daba para eso. Así de simple. El barrio de Salamanca era una idea utópica que se convirtió en la gran distopía de don José de Salamanca y Mayol, porque el país no daba para eso. Sin una estructura bancaria perfectamente, sin ir más lejos, no hay forma humana de construir tal como él pensó el barrio de Salamanca. Y el barrio de Salamanca, en época del marqués de Salamanca, se quedó en la calle Serrano y un poquito hasta la calle Velázquez en 4 o 5 casitas. Hoy en día se conserva solamente una casa, si mal no recuerdo, de la época del marqués de Salamanca, la que hace esquina Goya con Serrano. Es lo único que se conserva del marqués, tampoco se había construido más. Pero es así. Entonces, la realidad de un país quieto, la España de 1900 a 1923, me representa políticamente un elefante, y para las grandes ciudades, desde el punto de vista económico y social, una velocidad bastante considerable. Con lo cual ahí en ciencia política se genera un desfase tremendo entre dos formas de acción, la acción política y la acción económica, que genera unos gaps, que genera unos desfases, unos decalajes realmente increíbles. Es así. Bueno, luego Azaña, paso a paso. Estaremos de acuerdo que Azaña no es un quemaconventos, ¿verdad? Bueno, para el franquismo sí, pero a mí lo que diga el franquismo con los analfabetos que eran, porque miren que eran analfabetos. Porque, señores, dominar en una dictadura es mucho mejor dominarla con presupuestos realmente lógicos, no con esas enormidades del franquismo, esas enormidades ideológicas, esa incapacidad conceptual que tenía el franquismo. Claro, si solamente hay, sí, el fundador de, sí, solamente tienen, he hecho el cálculo, un intelectual vanguardista, solamente tienen un intelectual vanguardista. Fíjense la cantidad de intelectuales vanguardistas que se van con el fascismo italiano, o los intelectuales vanguardistas que se van con el nazismo alemán. Y aquí nada más, un vanguardista, nada más que un vanguardista, por otro lado muy barroco, cuyo nombre se me está olvidando ahora mismo, todo se ha hecho de paso. Y casi toda su intelectualidad es intelectualidad muy reaccionaria. Yo ahora estoy leyendo a la par, y no solamente para la charla, sino cada semana cojo un libro y me lo machaco bien machacado. Luego ojeo muchos libros y saco conclusiones un poco aventuradas a veces. Estoy leyendo las memorias de Saint Rodríguez, que es uno de los grandes intelectuales que provocan de Acción Española. Acción Española es decisiva para entender el 18 de julio.
Sin nación española no entendemos lo que fue el 18 de julio. Y es uno de los grandes intelectuales conservadores tradicionales de la España del momento, y es uno de los grandes hombres de acción española. Claro está. A veces sonríes. Su idea de España. España no puede ser otra cosa que el centro católico de la humanidad. España es la reserva espiritual de Occidente y no puede ser de otra manera. Y tú dices, pero es que este señor lo dice en serio. Es que este señor no lo dice por decir. Es que este señor lo dice muy en serio. Eso tiene que ser España, no puede ser otra cosa. Y claro, te quedas realmente sorprendido. Sí, pero ¿cómo? Esas jartá, que diría un andaluz, de estupideces una detrás de otra. Azaña no es un quemaconventos, pero Azaña sí plantea la libertad de conciencia. Es fundamental en esa idea del Estado nuevo, en esa idea del Estado adalí de la cultura y adalí de la libertad. La palabra libertad hoy en día, como saben ustedes, ha quedado totalmente adulterada. Parece que la palabra libertad es abrir terrazas en Madrid y cosas de esas. Claro, la palabra libertad tiene un contenido semántico que es multiforme, ya lo sé, pero una de las cosas esenciales es la libertad de conciencias. En su famoso discurso de Azaña, el famoso discurso sobre el artículo 24, que luego fue el artículo 26, vale, en su famoso discurso Azaña se había pasado un poquito, la verdad, porque Azaña planteaba el disolver todas las congregaciones religiosas habidas y por haber. Así de simple, todas. Luego se quedó la cosa en disolver aquellas congregaciones religiosas que tuvieran voto de obediencia a una autoridad extranjera, los jesuitas, cuyo voto de obediencia es al Papa de Roma, y el Papa de Roma, lo siento, es el jefe de un Estado extranjero, que es el Vaticano. Es así de simple. Y por lo tanto no cabe. Esto ya se planteó con la Revolución Francesa, como es bien sabido. Y finalmente se dio cuenta Azaña que había ido un tanto lejos. Y es ahí cuando dice, el Estado español ha dejado de ser católico, que es la frase que siempre le han achacado fuera de contexto. España ha dejado de ser católica. Eso Azaña nunca lo dijo. Sí, lo dijo la frase es correcta, es de Azaña, pero dentro de un contexto. ¿O se entiende el contexto? Es decir, oficialmente el Estado español no tiene religión. Y como el Estado español no tiene religión, España ha dejado de ser oficialmente católica. Claro. Hay el debate de Monseñor Teas, cuando muere Azaña. Azaña de nuevo comulgó y de nuevo confesó, y el obispo de Montauban lo devolvió a la religión y toda esta serie de rollos. Me importa un bledo. Me importa un bledo. Fíjense lo que les digo, me traéis sin cuidado, porque no define ni mejor ni peor a nuestro personaje. A ver si nos aclaramos. Porque si no, nosotros mismos, exagerando esas cuestiones, es que inutilizamos o hacemos una visión peyorativa de nuestro personaje. Que nuestro personaje parte de la idea de la libertad de conciencia, parte de una cosa que es fundamental. El hecho religioso no puede ser un hecho público. El hecho religioso es un hecho personal. De todos y cada uno de nosotros. Allá cada uno de nosotros. Las relaciones que queremos tener con lo divino. Es problema personal. Luego también sería problema personal de Azaña. Se acabó. No hay más que hablar. Es así de simple. No lo sé si comulgó o dejó de comulgar. Los franquistas levantaron, cantaron, comulgó o dejó de comulgar. Tampoco conocían los franquistas quién era Monseñor Teas, claro, el obispo de Montauban. Y no sabían que el obispo de Montauban, durante la Guerra Civil Española, había planteado una posición más bien pro-republicana que pro-franquista. Pero bueno, esa sería otra historia que no merece la pena tampoco insistir en ello. Pero es eso, la libertad de conciencia. La idea de la libertad de conciencia, que es fundamental en la idea de España, ¿cuándo nace? Vamos a ver ahora, vamos a abandonar las condiciones objetivas de la época, porque queda claro lo que hemos dicho. Un sistema político enquilosado. Ya está. Vale. Un partido conservador que es incapaz de adecuarse a los nuevos tiempos. Un partido liberal que es incapaz de adecuarse a los nuevos tiempos. Ya está. Dejémoslo. Fuera. Anquilosado. Bien, ahora vayamos a la propia figura de Azaña. ¿Cuáles son los grandes momentos evolutivos de Azaña? Un primer momento, que está muy claro, lo conocen ustedes de sobra, es cuando abandona el Escorial, y cuando abandona el Colegio Universitario del Escorial, de María Cristina, que se había fundado, como saben ustedes, por la reina regente. Creo que es el único monarca del siglo XIX medianamente discreto, la reina regente,
yo siempre la he comparado con el resto de sus colegas reinantes, que son todos un desastre para nuestro país. En el siglo XIX, menudos pájaros y pájaras, pero no la reina regente. La reina regente sí que supo ser una reina constitucional en el sentido pleno del término, y dejó tranquilo tanto a Cánovas como a Sagasta, lo cual es muy importante. No como Alfonso XIII, independientemente de esa imagen que hoy quieren dar algunos historiadores que también buscan un éxito fácil, cambiándonos a un Alfonso XIII y plantearnos un Alfonso XIII patriota, que yo no niego que fuera patriota, pero desde el punto de vista político una auténtica necedad. Eso sí que está claro. Y abandona el Colegio María Cristina. El Colegio María Cristina estaba en manos de los agustinos. Y ahí tienen la crisis religiosa. Pero no una crisis religiosa, vamos a ver, y el propio Azaña lo dice. En España, como nos han metido, sobre todo a mi generación, las cosas que nos han metido en la cabeza, conceptualmente no sabemos distinguir. Y una cosa es la libertad de conciencia, otra cosa es el agnosticismo y otra cosa es el ateísmo. A ver si nos aclaramos de una bendita vez. Pero es muy difícil que nos aclaremos. Sobre todo, ya digo, mi generación. Muy complicado. Todo aquello que no sea decir sí buena al cura de turno, tú eres un jodido rojo y ateo. Pues no, señor. Pues no, señor. Pues no, señor, en absoluto. Claro está. Entonces, el mismo Azaña lo dice, mi salto no fue a la nada. Mi salto sencillamente que no me gustaban las relaciones personales como se planteaban en el colegio, y no me gustaba el mundo de los agustinos. No tuvo una ruptura con Dios, pero sí tuvo una ruptura con representantes de Dios. No se atrevió a decir algo que podía haberlo dicho perfectamente Azaña en aquel momento. Azaña podía haber dicho perfectamente, si Dios existe puede ser cualquier cosa, pero no católico. Me encanta decírselo a mi cuñada. Me encanta. Porque mi cuñada es tan retrógrada que piensa que por mi forma de pensar yo voy por ahí con una atea a ver si quemo una iglesia. Evidentemente no, claro. Entonces yo le respondo de esta forma, mira, no. Más bien las dudas que tengo es si existe Dios, si Dios puede ser católico, musulmán o judío. Las tres grandes religiones monoteístas. Y tengo mis dudas de que así sea. Se acabó, ya está. Tengo mis dudas. Azaña no lo dice, eso lo digo yo, pero en el fondo quiere expresar esto. Primera ruptura, que creo que es importante, porque miren ustedes, por desgracia vamos a decir una cosa, en aquella época, hoy en día es distinto todo, vivimos una sociedad más laica de lo que creemos, a pesar del dominio de la Iglesia y a pesar... Por cierto, tengo un estudio comparado de la riqueza de la Iglesia en diversos países de Europa. Aquí en España bate el récord. Pero ¿cómo puede ser tan rica la Iglesia? Es la leche. ¿Pero cómo puede ser tan rica? No, esto es muy importante. Caramba. Claro. Es que esta mañana nos planteábamos el De Gaulle, estaba hablando de Gaulle, y el problema de la laicidad en el país vecino, es un país laico. Y de pronto, pues una iglesia, en Drille me parece que fue, una catedral, pues en una dana, la deja hecha polvo la catedral, pero ese edificio no había sido nacionalizado. Casi todas las iglesias francesas forman parte del patrimonio nacional, están en manos de la nación, claro. Pero la separación Iglesia-Estado, De Gaulle, que era muy católico, lo tenía muy claro, era partidario de la separación, y De Gaulle dijo, pues lo siento, pero el Estado no puede ayudar, vamos a encontrar un subterfugio, vamos a nacionalizar la Iglesia, que se incorpore al patrimonio de la nación. Ahora sí podemos reconstruirla, porque ya forma parte del patrimonio de la nación. Claro, que lo que pasa con Notre Dame. Notre Dame forma parte del patrimonio de la nación. No es de la Iglesia, es del patrimonio de la nación. Forma parte de la nación francesa, ni más ni menos. Claro. Y por eso, cuando se rompe el tejado, la nación francesa acude a reparar algo que forma parte de su patrimonio. Es así de simple. A nosotros los españoles nos cuesta mucho trabajo, cuando hablamos de temas religiosos, nos cuesta mucho trabajo conceptualizar bien. Nos cuesta un trabajo infinito. Pero es la primera ruptura. Segundo, la tesis doctoral. La tesis doctoral de Azaña es muy interesante, porque me plantea el tema de la responsabilidad social. No puede haber ciudadanía sin responsabilidad social. El hombre individualmente es responsable, pero la multitud también lo es. Entonces es todo un trabajo sobre ese problema, el problema de la responsabilidad. Efectivamente, está muy claro.
Tercero, me parece que es muy significativa la conferencia que da en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares. Estamos en 1911, donde se plantea otro paso adelante, la necesidad de una reforma. La España de aquel momento no tenía ni una sola ley social, recuérdenlo. Miento, hay una, por la cual los niños menores de 7 años no pueden bajar a las minas. Eso es todo. Que no hay jubilación, por eso la familia es extensa, porque cuando alguien llega muy mayor y no puede trabajar, la familia extensa, hoy en día es la familia nuclear, padre, madre, hijos y se acabó. En aquella época, padre, madre, hijos, tío, tía, solterón, solterona, abuelo, abuela, porque no había otra cosa. Si te rompes una pierna, pobre de ti, pues a la sopa boba, ponte a pedir limosna porque no hay seguros de accidente, no hay nada de eso. No hay ninguna ley social en absoluto. Somos el país de Europa más atrasados en ese. Y él se plantea entonces llenar de contenido la palabra reformista. Cuando hablamos de reformismo, a ver si nos aclaramos, estamos hablando de varias cosas. A, estamos hablando de reformismo político relacionado con la idea de la soberanía nacional. El poder pertenece al pueblo y únicamente al pueblo. La noción de nación que tiene Azaña, que es muy clara. ¿Qué es la nación? La reunión de ciudadanos y ciudadanas libres y autodeterminantes. Es tan bonito. Libres y autodeterminantes. ¿Qué quiere decir autodeterminante? Nos han liado con el rollo de Cataluña y el País Vasco. Autodeterminante es el derecho de cada persona, a fijar libremente su futuro. Así de simple y así de complicado. Entonces la nación está muy claro. La nación no es el centro católico del planeta. La nación no son los herederos del duque de Alba que venció a los flamencos en no sé qué batalla. La nación no son los herederos de los tercios de Flandes, que por otro lado eran las brigadas internacionales de la época, como ustedes saben, porque era ejército imperial, no solo ejército castellano. Bueno, pero eso es aparte. No, la nación es la reunión de hombres y mujeres libres y autodeterminantes. Y si son hombres y mujeres libres y autodeterminantes, son ciudadanos y ciudadanas. La asunción de libertad es la condición primigenia para considerarte ciudadano y ciudadana. Tan simple como esto. Y tan complicado como esto, claro está. Es algo más que abrir terrazas, como se dan ustedes cuenta, ni más ni menos. Ahí se plantea, por lo tanto, el derecho que tienen los trabajadores españoles. Vivimos, recuerden, en 1911, una sociedad totalmente bipolarizada. El país está en manos, la riqueza del país en manos de 300 familias. La clase media es muy poquita, en torno al 15%, porque si la sociedad urbana es el 20% en aquella época y dentro de las ciudades hay clase trabajadora, pues las clases medias deben de ser en torno, no lo sabemos bien, pero en torno, podemos estimarlo, del 15% de la sociedad española. Hoy en día, en crisis o no, estamos hablando de sociedades mesocráticas. España es una sociedad de clases medias, con toda la crisis económica que quieran ustedes, pero aquí dentro, en nuestras cabecitas, respondemos como clases medias. Eso es que está claro, no hay ninguna duda. Pero en aquel momento un 15%. Luego, la mayor parte de los españoles pues eran trabajadores. Ya está. Entonces ahí plantea en 1911 llenar de reformismo. No solamente de reformismo político, como acabo de decir, sino de reformismo social. Hay que empezar a plantearse, diríamos, lo que en aquella época se puede llegar a entender por seguridad social. Ojo con el concepto, que no estamos en el año 2000, que estamos en 1911. Es decir, un segurito de accidentes, un segurito de jubilación, un segurito de tal, un segurito de cual. Porque lo que ha creado el INP, y no nos confundamos con lo que en nuestra generación fue luego el INP, el Instituto Nacional de Previsión, ojo, que ha sido creado por Maura en 1907, el gobierno Maura, el gobierno largo del bienio 1907-9. El INP, como saben ustedes, es simplemente una cajita de ahorros voluntario, donde el que quiera, el trabajador que quiera, mete cada mes un poquito de dinerito, es decir, lo que nosotros hacemos en el banco para obtener la pensión complementaria. Bueno, pues eso se hace en una gran caja de ahorros que es el Instituto Nacional de Previsión. Nada que ver lo que se esconde con las mismas siglas a la altura de los años 60 o 70. Nada que ver. Ojo con estas cosas, que a veces nos liamos cuando leemos un libro de historia. Mira, el INP se crea en 1908. No, el INP en función de 1908. Nada que ver con el INP 60 años después.
¿De acuerdo? Tengamos en cuenta ese pequeño detalle. Y ahí toma conciencia. Luego, la toma de conciencia continúa por parte de la educación. ¿Han leído a Flaubert alguna vez el concepto de educación sentimental de Flaubert? Pues eso me vale. La educación sentimental, que es la educación política, es lo que quiere decir Flaubert, la educación sentimental de nuestro personaje, aparece el Partido Reformista. Se abre el cielo. Es decir, las ideas que yo tenía que no estaban muy bien estructuradas en mi cabeza, la idea de la religión como hecho personal, no como hecho público, es decir, que la Iglesia abandone los espacios públicos, es decir, es más bien es preferible en el fondo que cada ciudadano mantenga un diálogo personal con Dios con los menos intermediarios posibles. La segunda idea, hay que hacer reformas sociales. La tercera idea, hay la responsabilidad social y la idea de ciudadanía, y de pronto surge el Partido Reformista. Estamos a la altura de 1912, es Melquiades Álvarez, y el Partido Reformista va a ser, ¿cómo decir?, como las abejas en un panal. ¡Wow! Va a atraer al grueso de la intelectualidad española del momento. También a don Manuel, claro está. Don Manuel Azaña se incorpora al partido. Ese sistema tan anquilosado es incapaz de darse cuenta lo asombroso, perdón que vuelva al sistema anquilosado en este momento, lo asombroso es, a veces no entiendo cómo hay sistemas políticos que van al suicidio y no son conscientes que van al suicidio. Y es el caso del sistema político de la Restauración española, tan anquilosado que antes o después te vas a hundir, por definición. Claro. Yo parto de una idea, y siempre lo he dicho allá donde echarlo, y esa idea es fundamental desde el punto de vista metodológico. Todo sistema político es un cuerpo vivo. Nace, crece, se desarrolla, entra en crisis, supera la crisis y acaba muriendo. Por definición, todo sistema político, económico, social es un cuerpo vivo. Y si es un cuerpo vivo, va evolucionando. Y a veces esos cuerpos vivos tienden al suicidio. En clase yo pongo el sistema de la Restauración, o pongo la Revolución Rusa de 1917, la primera revolución y la segunda, la Revolución Burguesa de febrero de 1917 y la Revolución Obrera de octubre de 1917. La primera acaba con el zar y la segunda trae el nacimiento del comunismo en la República Socialista Federativa Soviética Rusa. Unión Soviética a partir de 1922, no antes. Cuidado con estas cosas. Yo soy muy maniático, cada cosa denominarla como hay que dominarla en el momento oportuno. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, efectivamente, ¿por qué el zar de todas las Rusias y la nobleza rusa son incapaces de establecer la más mínima reforma? ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero antes o después va a pasar lo que pasó. Es cuestión de tiempo. Si te quedas anquilosado, si ese cuerpo queda muerto, ese cuerpo se suicida y ese cuerpo tiende a desaparecer. Por eso, para entender la Segunda República, lo primero que hay que entender es el fracaso del sistema anterior. Nunca en historia nace un sistema nuevo si previamente no ha habido un fracaso anterior. Hombre, salvo, por favor, pero es que hoy en día ya no podemos recurrir a esas explicaciones. La Segunda República es un producto de Moscú. Por favor, un poquito de seriedad en el análisis. La Segunda República es una conspiración masónica. Un poquito más de seriedad, que para algo está la ciencia política, que nos provee de un montón de conceptos y un montón de recursos metodológicos de análisis. Si no, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Anécdota pura. Y la historia tiene que ser explicativa, no una colección de anécdotas que se sucedan unas a otras. Yo me niego a ser historietas, no. Historia con mayúscula y la historia explicativa siempre. El Partido Reformista. El problema es que ese sistema es incapaz de darse cuenta que su solución es una especie de aglutinante entre Canalejas y Melquiades Álvarez. Porque Canalejas en el fondo también se está planteando algo. Los aires de Europa llegan. Ay, este liberalismo se tiene que modernizar, pero Canalejas no encuentra la clave de modernización. Y la clave de la modernización se la ofrece Melquiades Álvarez y el Partido Reformista. Pero, señores, la Corte no lo entiende y el Partido Reformista quedó en nada. Nunca gobernó
Y ya saben cómo se gobierna en aquella época. No por la voluntad nacional. ¿Verdad que lo recuerdan? El rey le da a usted, le nombra a usted jefe de gobierno porque le sale de las narices al rey. Le da el decreto de disolución de Cortes, ¿verdad? Y le dice, anda chato, fabrica las elecciones con tus caciques y gobierna hasta que a mí me dé la gana. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Eso es la antítesis de la voluntad nacional. Es la antítesis. Eso está muy claro. Y el Partido Reformista nunca recibió lo que esperó Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez siempre esperó la llamada de Palacio. Y que el rey le dijera, Melquiades, toma el decreto de disolución de Cortes y haz un parlamento como te dé la gana. Y gobierna hasta que yo quiera. Nunca recibió esa llamada. Por eso hablo de que es un sistema con una capacidad de suicidio realmente increíble. ¿Y cómo se nota la capacidad de suicidio? Cuando es incapaz de autotransformarse. Ahí está. Todos nosotros somos cuerpos vivos y nos vamos autotransformando a lo largo de nuestra vivencia biológica, mental, intelectual, vital. Si no, pues quedamos idiotizados. Es así de simple. Claro, es que no hay que ir muy lejos si hacemos esa comparación, como yo señalo. Pero el Partido Reformista también va a sacar una conclusión nuestro homenajeado. Este sistema no tiene capacidad evolutiva de cambio. Y él empieza a jugar con dos conceptos, evolución y revolución. Cuidado, cuando habla de revolución, este señor, no estamos hablando de los bolcheviques, estamos hablando de otro concepto de revolución. Claro, es decir, hay que hacer un tajo, hay que hacer un tajo. Este país nuestro está condenado. No, yo pensaba que quizás a partir del Partido Reformista, y si su majestad Alfonso XIII lo hubiera entendido, y el Partido Reformista gobernando, abre nuevos cauces. Y quizás eso empuje al Partido Conservador en transformarse en un partido demócrata cristiano con base social, que es lo que es el conservadurismo y el izquierdismo burgués a la altura de 1920. Ya no estamos en el siglo XIX. Claro está, claro está. Y para él significa un aprendizaje en este sentido muy claro. Es decir, poco a poco voy a ir abandonando la monarquía. Tarda Azaña mucho en abandonar la monarquía. Todavía se presenta por cuenta del arzobispo, que no va a salir, como diputado por el Partido Liberal. Hay un momento clave. El abandono de la monarquía es la dictadura de Primo de Rivera. Está muy claro. Eso lo han dicho todos los autores, eso lo ha dicho tanto Santos, Julián, que han citado los grandes autores sobre Azaña. Santos lo ha dicho Antonio Segido, lo ha dicho Alicia Altez, lo han dicho incluso bastantes, creía que iba a venir aquí una pareja de hermanos, que yo les tengo mucha simpatía de Alcalá de Henares, que fueron los primeros, no son historiadores en el sentido estricto, son abogados, los primeros que investigaron modernamente sobre Azaña. Curiosamente, pero no les veo aquí, no están. Y les llamé por teléfono, pero no han podido venir por la razón que sea. Es decir, existe una abundante caudal de libros y de investigaciones sobre Azaña. Y efectivamente, a partir de 1924, la República es la solución. La República es democracia. Lo que él entiende por democracia, que está muy claro, el predominio del Estado representativo. ¿Por qué se separa, por ejemplo, de otros colegas, como he señalado antes, de la generación del 14, a la cual él pertenece? Esto de las generaciones, la verdad es que cada vez me lo creo menos, sinceramente. Es verdad que yo la única generación que veo es la del 98. Las otras a mí me cuesta más trabajo, la generación del 14, son personajes tan diferentes los unos de los otros, pero es verdad que al fin y al cabo sí hay una diferencia muy clara entre la generación del 98 y la generación del 14. La generación del 98 es una lamentación estética de los males de la patria. Lamentación estética, oh, los males de la patria, qué mal va España, oh. Se queda en la pura estética, todo pura estética. Pero la generación del 14 no. Si cogiéramos los términos de Gramsci, el famoso filósofo italiano, diríamos que significa en España el nacimiento del intelectual orgánico. Es decir, el intelectual que quiere ser activo y quiere participar en política para transformar la sociedad. No solamente, esta Castilla de Ajorí, no. Ahora, queremos participar. Nace el intelectual participativo. Y eso me da lo mismo que sea él o que sea Ortega, que son las dos figuras más descollantes, si quieren ustedes, de la generación del 14. Con una diferencia muy clara.
que Ortega sobre todo es escuela, escuela, escuela y despensa, escuela y despensa, escuela y despensa, escuela y despensa. Y Azaña, como le acabamos de decir, es Estado, 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 un Estado moderno. Y a partir de ahí vendrá todo lo demás, que es lo que usted veía antes. Y es clave, porque es el único que me habla en estos términos. Me habla en términos políticos, de modernidad política, Azaña. Los demás van por otros vericuetos. Pero esta idea de la modernidad política, y a partir de ahí se va a conseguir todo. El ciudadano responsable, el Estado responsable, el Estado participativo, el Estado que representa, representativo de la voluntad nacional, y el ciudadano activo. Todo eso es una entelequia, en el fondo, es una utopía a la hora de la verdad en la España del momento. Lo que está planteando el señor Azaña es francamente utópico. Por eso es revolucionario, porque me está planteando un concepto de Estado y por lo tanto un concepto de patria que no tiene que ver nada con lo que están hablando ni los del 98, ni los del 27, ni prácticamente el resto del 14. Es el hombre que tiene una idea más completa de la transformación política del país. Está muy claro. Por eso la República del 31 es una república burguesa. ¡Una república roja! Pero qué descabellado, por Dios. Pero si en la propia zona roja hay muy pocos rojos. Pero qué descabellado, por favor. Yo me gustaría a mí que hubiera habido más rojos. Si soy sincero. Pero es que veo muy pocos rojos, que voy a hacerlo. Es cualquier cosa menos una España roja, la de la guerra civil, como tampoco la otra es una España fascista, ¿eh? Cuidado, cuidado, que aquí también hay un exceso de lenguaje en ambos bandos que no es aceptable en absoluto. Ni es una España fascista, ni es una España roja. Y si seguimos manteniendo ese lenguaje no entendemos nada de la complejidad que significan las dos Españas entre 1936 y 39. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, a lo que íbamos, hacia la República. Si tengo en cuenta que soy un ciudadano activo, un intelectual activo, que quiero participar en política, que no solamente tengo una contemplación estética de los males de la patria, sino que quiero cambiar el país, tendré que fundar una organización. Si quieren ustedes, tendré que fundar un partido político. Claro, saltamos a 1925, el Grupo de Acción Republicana, es lo que crea Azaña. Con esta denominación, Grupo de Acción Republicana. Y el propio Azaña dice, no quiero ser un partido político al uso. Es decir, no quiero ser un partido político de caciques, como han sido los partidos políticos monárquicos y dinásticos de la Restauración. No, quiero ser otra cosa totalmente abierta. Por lo tanto, vamos a denominarlo grupo. No utiliza el término movimiento, pero casi podría haber utilizado el término movimiento. Queremos un gran movimiento, y un gran movimiento que penetre, una vez más la palabra penetración, que penetre. Por ahora que penetre en las ciudades. 1925 es el momento en que la dictadura de Primo de Rivera resuelve el problema de Marruecos, y el momento también que la dictadura de Primo de Rivera pasa de tener una idea temporal. Yo estaré aquí hasta que resuelvan los problemas de orden público, hasta que resuelva el problema marroquí, luego me iré. No. Y pasa de una idea temporal a una idea definitiva. Y la idea de la construcción de un Estado corporativo, que no voy a desarrollar aquí lo que es un Estado corporativo, pero está muy claro. Es un Estado de nuevo puño, que se parece mucho al Estado fascista, que es familiar con el Estado fascista, pero no lo podemos considerar fascista porque la matización es la matización, y es la explicación. Es decir, en historia las cosas no son blanca y negra, las cosas es el arco iris, tiene un montón de colores, y metemos todos los colores o no nos enteramos de nada. Y funcionamos a base, y eso es muy típicamente español, perdónenme. Blanco, negro, lo quiero clarito, lo quiero clarito. No, las cosas no son claritas y las cosas están sometidas a múltiples matizaciones de todo tipo. Ahí me encuentro con otro personaje, Lerroux. Hombre, el encuentro entre los republicanos, Lerroux. Alejandro Lerroux, como saben, en 1908 ha creado el Partido Republicano Radical. Es una nueva concepción del republicanismo, que se está quedando vieja a la altura de 1925, cuidado, pero a la altura de 1908 fue muy interesante. Pues el acuerdo entre los dos, llegan a un acuerdo, Lerroux, son dos personalidades muy distintas. Azaña es un hombre muy retraído, Azaña es un hombre muy especial, es de muy difícil trato, Manuel Azaña. Cuando leen las memorias a veces
esa capacidad que tiene para descalificar a Azaña es terrible. Les contaré algún dato ahora al final, terrible. Lerroux es mucho más abierto, un personaje muy distinto desde el punto de vista del comportamiento personal. Voy a contar algo maligno de un compañero mío, al que he heredado yo en la cátedra de la Carlos III, previa oposición, perdón, al que he heredado yo en la cátedra, en la Carlos III, que él decía, las revoluciones siempre las hacen o abogados sin clientes, Robespierre, que no se come una rosca en Arras, la ciudad de Arras al norte, en el Flandes francés, y efectivamente no tiene clientes, eso es verdad, o, ya saben lo que voy a decir, escritores sin lectores como Azaña. Y era muy malévolo, porque es una anécdota, esto no explica nada lo que digo, pero bueno, ahí queda el asunto, claro, porque Azaña, no lo olvidemos, es un funcionario del Estado y no es en la cúspide de los escalafones del Estado. Él en 1908, si mal no me equivoco, saca una oposición de auxiliar tercero en la Dirección General del Notariado y del Registro. Fíjense, auxiliar tercero, eso es de lo más... Es como auxiliar administrativo hoy en día, es tan tonto como esto, es decir, una oposición muy fácil, eso sí la sacó con el número 1, pero francamente es una oposición tan sencilla que no hace falta, no sé, mucho mérito para sacar el número 1. Y acabó a la altura de 1930, luego abandona y pide la excedencia, claro, como oficial segundo, jefe de sección del cuerpo de letrados del Ministerio de Justicia, exactamente tal como lo he dicho. Es así el ascenso que tiene, sí, tampoco es mucho. Jefe de sección de segunda, que no lo he dicho. Jefe de sección de segunda. Es decir, no es en absoluto. Azaña siempre tuvo, no se atrevió nunca se publicó su trabajo sobre don Juan Valera, que le dio el Premio Nacional de Historia, la biografía que tiene sobre Juan Valera, pero no se atrevió a publicarla. Efectivamente, si mi compañero no fuera malévolo, que lo es, diríamos que Azaña es un personaje bastante poco conocido, a la altura de los años 10, a la altura de los años 20, las cosas como son, tiene muy pocos lectores, escribe, el proyecto intelectual más interesante es la España, para mí es España. España es la gran revista de la generación del 14, como ustedes saben de sobra. Y ahí escribe bastante Azaña y ahí se le puede seguir. Ahí tienen ustedes, cuando quieran, métanse en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Ahí tienen una colección de periódicos a su disposición y de revistas, y es un disfrute ojear de vez en cuando algún periódico o alguna revista de época, porque es algo, por lo menos para mí, muy divertido. Pero también el que les habla tiene una capacidad un tanto extraña de divertirse. Que es evidente, ¿vale? No me extraña que haya tenido 2 divorcios y que se hayan separado de mí 2 veces, porque soy tan divertido que no me extraña, claro, que huyan de mí. Porque si me gustan estas cosas y puedo estar como un tonto a ver lo que dice la avispa de 1920 o España de 1923, cuando lo reflota Azaña con fondos propios en 1923. La célebre España, que había tenido un problema económico y había desaparecido durante algunos años, y la reflota el propio don Manuel Azaña. Bien, ya tenemos una conjunción, Lerroux-Azaña. Ya tenemos los orígenes del 31, señores. Ya tenemos una conjunción. Y una conjunción que va a significar lo que se denomina en la época la Alianza Republicana. Y de pronto esa conjunción empieza a crecer. Publica en La Coruña ya su primer manifiesto republicano. Por fin, ya lo tenemos, 1929, y diga, ha abandonado definitivamente la monarquía. Y tenemos un gran manifiesto, y lo que significa la República. La República es democracia pura, la República es soberanía nacional, la República es reforma social, la República es reforma económica, la República, como buen liberal que es libertad de mercado. Dice todo esto en el manifiesto famoso que publica La Coruña clandestinamente. Estamos en época de la dictadura, cuidado. Bien, y ya tenemos el fermento. Pero ¿cómo se llega a la República? Ensanchando. Vamos a ver, ¿y cómo podemos empezar a ensanchar? Partido Republicano Federal. ¿Le interesa incorporarse a la Alianza Republicana? Sí. Bueno, Partido Republicà Català,
Partido Republicano Catalán, de Marcelino Domingo, que luego va a ser compañero suyo en Izquierda Republicana. Partido Republicano Catalán. ¿Le interesa? Va, sí. Bueno, pues ya tenemos la Alianza Republicana que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero ¿cómo llegar a la República? Y de pronto, si me permiten ustedes, surge el gran regalo, que ya lo hemos analizado aquí en otra ocasión. Es en 1930. Se marcha el dictador Primo de Rivera. Y nosotros estamos acostumbrados a un error manifiesto, porque en los libros de historia se marcha el dictador y al día siguiente llega la República, en el siguiente capítulo. No. 1930 es un conjunto de desatinos monárquicos. Claro, están tan anquilosados que son incapaces de hacer frente a la idea de construir una nueva monarquía, una monarquía diferente de la vieja monarquía caciquil. Cuando se marcha el dictador, yo siempre digo una cosa a mis alumnos, todavía no lo tengo por escrito, pero me gustaría, si llego vivo, que ya lo dudo, al centenario de la República, me gustaría, y voy recopilando mucho material, hacer un libro sobre 1930, porque ahí está la clave de por qué llega la República, en ese año. Y el regalo que hacen los monárquicos sin darse cuenta. Se marcha el dictador y el país se pregunta, ¿y ahora qué? Hay tres opciones. Volver a la normalidad constitucional anterior, fallo, porque la normalidad constitucional anterior es lo que le hemos señalado. Es una cosa anquilosada, vieja, que ha tenido que ser destruida por un golpe de Estado del general Primo de Rivera. Primero. Segundo, hacer una monarquía de nuevo cuño. Y una monarquía de nuevo cuño, ¿qué es? Lo que se está haciendo en Europa. Una monarquía representativa de la soberanía nacional, una monarquía no caciquil y una monarquía con sensibilidad social. No hay forma humana. A pesar de que Melquiades Álvarez insiste tanto en esto, y Sánchez Guerra, ese pequeño grupo que se denomina de constitucionalistas. Es decir, hay que hacer una asamblea constituyente que defina el régimen que tiene España. Son los constitucionalistas. Es un grupo muy pequeño. Pero la mayor parte de las élites monárquicas están totalmente desorientadas. Romanones no sabe qué hacer. Por poner un ejemplo de uno de los políticos más conocidos y más célebres. Sánchez Guerra dice, yo monarquía siempre con este rey no. Este rey se ha echado en brazos de Primo de Rivera y no lo acepto. Sigo siendo monárquico, pero con este monarca no. Con lo cual está planteando pues una situación sin salida. Las cosas como son. Bugayán, hombre, como es un hombre de la dictadura, el duque de Alba es un tonto de abundio que es de todas las academias, pero ¿por qué el duque de Alba? Porque hay que ver si van ustedes al archivo del duque de Alba. De verdad, ahí lo tienen abierto al público en el Palacio de Liria. Eso sí, un par de horitas por semana para cubrir los expedientes y pagar menos impuestos. Por lo cual es una puñetería ir a investigar, porque toda la tarde la pierdes en 2 horitas. Pero y vean ustedes cómo escribía el señor duque de Alba. Dios mío, pero qué barbaridades, y tiene unas faltas de ortografía increíbles, unas faltas de sintaxis enorme, pero si es un insulto a la lengua castellana, tal como escribe el señor, que es miembro de la Real Academia de la Historia, y miembro, tiene al señor Barcia que le hace los libros, y es miembro de la Real Academia de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué. Bueno, dejémoslo. En suma, un desconcierto total. Y los republicanos dicen, ahí va, qué regalo. Estos tíos no se enteran de dónde va el asunto. Ahí vamos nosotros con el futuro de España, que es Azaña, y lanzando eso, España hacia el futuro. Los monárquicos podrían haber hecho lo mismo, la monarquía hacia el futuro. Claro que sí. Y el PSOE, no nos engañemos, el PSOE hubiera participado perfectamente con la monarquía. Los PSOE, los socialismos de la época, están hasta aquí y acostumbrados a participar con monarquías. Miren uno de los partidos socialistas más célebres de Europa, el Partido Socialista Sueco. Y el Partido Socialista Sueco está tan feliz con su rey. No se plantea ningún tipo de republicanismo. Porque ya saben que en el Partido Socialista el republicanismo es algo accidental. Precisamente porque en 1930 los monárquicos son incapaces de plantearse una nueva idea de monarquía. Si se hubieran planteado una nueva idea de monarquía, no hubiera venido la República. Eso está muy claro. Es un regalo enorme. Y Azaña empieza a limar, y Azaña empieza a definir y empieza a separarse de Lerroux. Y la alianza republicana empieza a tener problemas. Para Lerroux, la república tiene que ser objeto de los republicanos puros. Y la república, sobre todo, tiene que llevar a cabo la separación Iglesia-Estado.
Pero la cuestión social que no se toque. Lerroux se ha convertido en un hombre republicano muy de derechas, vamos a decir de esta forma. La cuestión social que no se toque. Para eso está el mercado. Que el mercado trabaje, pero el Estado no tiene por qué entrar en la cuestión. Y ahí se va separando bastante de Azaña. Porque Azaña dice no. Es que la República es reformista en lo social, y si es reformista en lo social tenemos que atraer al Partido Socialista. Sabemos que el Partido Socialista va a ser el partido más votado del país. No podemos construir una república sin el Partido Socialista. Es absurdo políticamente hablando. Lerroux no lo ve así, lo ve de otra manera. Lerroux tiene miedos del movimiento obrero. Azaña no es que le encante el movimiento obrero, pero por pura lógica intelectual, si quiero construir futuro, ese futuro lo tengo que construir con el movimiento obrero conmigo, que es el que me plantee los límites de las reformas sociales. Y además, si atraigo al movimiento obrero a la República, le quito el fantasma de la revolución que desde 1917 está pululando por toda Europa. Claro, si lo atraigo a la República, domestico el movimiento obrero. Si dejo libre al movimiento obrero, antes o después se me hace bolchevique. Claro, esa es la cuestión. Azaña en este aspecto es muy inteligente, y todo esto que digo ahora, a lo largo de la Segunda República, se va a plantear en más de una ocasión y más de dos. Por ejemplo, a la altura del 33, el problema de la táctica del partido. Con Lerroux ya no hay forma humana de llegar a un acuerdo. Y con Alcalá Zamora tampoco. Fíjense el partido de Alcalá Zamora. Derecha liberal republicana. Es así como se denomina el partido. Derecha, es decir, el ultraconservadurismo republicano. Pero eso sí es republicano. Alcalá Zamora siempre fue republicano, ¿eh? Eso no hay duda. Pero ultraconservador. Eso está muy claro. Por eso la idea de la República del 31 es una reunión de rojos. Si el pobre Alcalá Zamora es rojo, yo debo ser Rockefeller y no me he enterado. Debo tener una cuenta corriente por ahí, no me he enterado, de verdad. Pero sin embargo es republicano, ¿eh? No hay ninguna duda. He leído los escritos que tiene Alcalá Zamora y me han interesado un montón. Los escritos que tiene, que van desde diciembre del 35 hasta que le expulsan de la presidencia de la República en mayo del 36. Y si vieran ustedes, esto es un problema de lenguaje, de semántica. El lenguaje es republicano. Y tú distingues claramente qué lenguaje es republicano y qué lenguaje no lo es. Y el lenguaje de Alcalá Zamora es un lenguaje republicano en todo momento. Que si la soberanía nacional, que si la libertad, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ese es el lenguaje, esos son los valores republicanos del país vecino, de Francia, que no lo entendemos. Es así, ya está, se acabó. Es distinto que nosotros, ni mejor ni peor, diferente. Ya está. Para mí mejor, pero es para mí, es una opinión personal, no es el historiador el que habla, es la persona la que habla. Y esto se va a dar a lo largo de la República. Es decir, ¿qué táctica seguir? ¿Basta con la unión de los partidos republicanos? No, somos muy pocos. Azaña es consciente. En las elecciones de junio del 31, el Partido Socialista saca el 35% de votos, es el principal partido del país. Hoy en día, el tonto del periodista de turno dirá, ganó las elecciones. No. Gana las elecciones el que tiene el 50% de votos y por lo tanto tiene el Parlamento en su mano. Si no, no se ganan las elecciones. Será el partido más votado, pero no el que gana. Pero con lenguaje periodístico de hoy en día diríamos el Partido Socialista ganó las elecciones de junio del 31. Para mí el partido más votado. Y Azaña es consciente. Yo no he sacado más allá de un 8 o 9% de votos. No he sacado nada más. Es decir, el republicanismo puro es muy escaso. Quizá la República ha llegado tarde. Quizás ha llegado tarde en la historia de España, probablemente, porque la República es puro reformismo. Si ese reformismo hubiera llegado en el siglo XIX, no habría habido lugar a plantearnos a la altura del 31 establecer una república en nuestro país. Pero el liberalismo fue muy recortado en el siglo XIX. Esa es una de las claves para entender la República del 31. Si no, no entendemos nada en absoluto. Perdonen que les lance estos rollos, pero es que las cosas son complejas. Las cosas no son sencillas. Blanco, negro, y ataque bien, una historieta, una anécdota. ¿La historia qué es? Una serie de anécdotas una detrás de otra. Pues no, señores, no. Ni una vulgar descripción, no. Es una explicación. La historia es explicativa, no es nada. Porque para eso vale la historia, para explicar el presente. Si no, ¿para qué vale? Y efectivamente, a partir del 31 hay un problema de táctica y de estrategia. Está muy claro. La táctica de Lerroux,
los republicanos solos y la economía y la sociedad sin tocar. Azaña. Los republicanos más los socialistas. Sin los socialistas no se puede crear nada. Y yo, Manuel Azaña, soy bastante poco socialista. Pero es la lógica y la necesidad. O voy del brazo de los socialistas, o los socialistas se me escapan, además, hacia la revolución. Todo se ha dicho de paso, como he dicho antes. Así que tengo que ir del brazo con los socialistas. En el 33, Azaña es el que más se empeña en restablecer, una vez más, la conjunción republicano-socialista. Que ya saben que dentro del PSOE, sobre todo el ala largo caballerista, dice, se acabó. Esta república es una república burguesa y no nos interesa. Tenemos que ir hacia una república socialista, hacia una república obrera. Y es imposible restablecer. Es decir, no es solamente lo que sucede en casas viejas lo que determina la caída del gobierno Azaña. No, hay que ir más lejos. Y hay que analizar tácticas, estrategias, ideologías. Y ya está. Es así de simple y así de complicado. Y voy a acabar con algo. ¿Cómo llegué yo a Azaña? Yo nunca he estudiado Azaña, realmente. Sé mucho de Azaña porque llevo 50 años en la profesión. Y si no sé mucho de Azaña, ya sería el colmo, vamos. Porque soy catedrático de historia. Entonces es lógico que me conozca la historia de España contemporánea, siglo XIX y XX, así, al dedillo. Porque es mi oficio. Si fuera cirujano sería otra cosa. Simple y llanamente, es así. Pero yo llegué a Azaña a partir de dos cosas. Uno, una investigación que muchos de ustedes me han escuchado. Estoy hasta las narices de que es el libro inacabado, que no lo acabo de culminar. Los militares que no se sublevaron en julio del 36, recuerden. Es una investigación que llevo 15 años con los puñeteros militares que no se sublevaron. 5.000 y ya están biografiados todos. Pero llegué ahí porque quise saber qué opinaba Azaña. Porque con Azaña, recuerden que las reformas militares son fundamentales. Azaña, cuando hablamos de la libertad y hablamos de la modernidad del Estado, una de las cosas que se plantea Azaña, que es fundamental, y la idea de Estado es la idea de España, claro, una de las cosas que se plantea es, ya está bien la España de los 3 poderes autónomos. Esto lo he dicho en multitud de ocasiones. Es decir, el poder civil, que va en el Parlamento, el poder eclesiástico, que funciona autónomamente a su juego, y el poder militar, que va a su juego. ¿Qué civil se ha atrevido a lo largo de siglo y medio a reformar un ejército que exigía una reforma ya? Ningún civil. A ver quién se atreve. Ni un solo civil. No hay un solo proyecto civil. Es Azaña el primero que se lo plantea. Y lo va a pagar. Y lo va a pagar caro. Pero es el primero que se lo plantea. Es decir, tenemos un poder militar autónomo, un poder eclesiástico autónomo y un poder civil corrompido por el caciquismo. Fíjense, fíjense. No podemos mantener la España de los 3 poderes. La Iglesia tiene que desaparecer de los espacios públicos, vuelvo a insistir. El problema religioso es un problema de libertad de conciencia de cada españolito. Allá cada españolito con el problema. Está copiado de Francia y de las leyes de separación en Francia de 1900 a 1905 para culminar en la ley de diciembre del 5, que es la ley de separación total Iglesia-Estado. Yo, como he vivido tiempo en Francia, con mis niños lo sé muy bien. Las vacaciones que decía esta mañana de los miércoles o de los jueves, porque ha cambiado con el tiempo. El miércoles por la tarde vacaciones para que vayáis a la iglesia, lo que os dé la gana, y allí os enseñen el catecismo y lo que queráis aprender. Pero en la escuela, no. Y hay una anécdota que he contado siempre, que es muy interesante. Unos alumnos míos de periodismo, 2 en concreto, hace 3 años, sacaron, teniendo en cuenta la ciudadanía europea, hoy en día es posible, sacaron las oposiciones para ser profesor funcionario en Francia. Bueno, el CAPES es la oposición más pequeñita, la grande es la agregación. La agregación tiene un enorme prestigio. No, el CAPES, que sería algo como profesor titular de instituto. El agrégé es el viejo catedrático de instituto que ya no existe en España, como es bien sabido. Pero cuando aprobaron estos chavales, fue el inspector, mandó el inspector, que se llama rector en Francia, cuidado con el término rector, que es un falso amigo. Rector no es rector, es otra cosa. Es el responsable estatal de una región educativa. El responsable de la región educativa de Île-de-France, es decir, de París, envió a 2 personas a que se reuniera con los españolitos que habían aprobado.
y fue muy claro, españolitos. En Francia existe una separación total y absoluta entre Iglesia y Estado. Os olvidéis de Dios dando clase. Os olvidéis de religión dando clase. Ni crucifijos ni nada. Dando clase no puede haber ninguna expresión de religiosidad. Está muy claro lo que hace la administración francesa. Está muy claro. El miércoles a la catequesis, pero que sea el cura el que enseñe religión, no el aula. El cura. Era esto. Y a los españolitos, efectivamente, ¿qué idea tenían estos franceses de cómo somos nosotros? Y el problema religioso que seguimos teniendo nosotros. Claro, para llegar a esto. Entonces, se acaba la España de los tres poderes. La otra forma de llegar a Azaña fue con el libro... Sí, por supuesto, el gran amigo de Azaña era Hernández. Eso no les interesa a ustedes. Hay dos militares muy interesantes. Azaña nunca encontró el militar que deseaba. Eso es una tragedia personal para Azaña. ¿Qué es el militar que yo quiero? El militar apolítico y muy profesional. Muy profesional. Encontrar verdaderos militares profesionales en aquella época es muy difícil. Casi todos en Marruecos han tenido unos ascensos disparatados. Pero si tenemos al general Franco que no pasó por la escuela de Estado Mayor, ¿cómo se puede llegar al generalato sin pasar por la escuela de Estado Mayor? Hoy en día es imposible, pero en aquella época la mayor parte de los ejércitos también era imposible. Es como ser catedrático sin una tesis doctoral, no es posible. La Escuela Superior de Guerra son 4 años. Tú estás en tus academias militares 4 años y luego te tienes 4 años en la Escuela Superior de Guerra. Y ya, a partir de ahí, venga, el escalafón. Pero sin eso, ¿cómo puedes llegar al generalato? ¿Cómo el general Franco llega al generalato, por Dios? Si no tiene puñetera idea de nada militar. Pero ¿cómo se puede llegar al generalato sin pasar por la Escuela Superior de Guerra? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué enormidad? Pensemos en estas cosas. Y no es ser sesgado, es que es una realidad. ¿Cómo se puede ser catedrático de universidad sin ser doctor? No puede ser. El general más joven de Europa. Es como si decimos que un tío llega a catedrático con 28 años. Pero ¿cómo se puede llegar a catedrático con 28 años, por favor? Si no sabes todavía nada de nada. Porque no has tenido tiempo. Tiempo. A ver si nos aclaramos. Claro, ahí está la cuestión. Y Azaña siempre buscó ese militar soñado, apolítico y muy profesional. Él detestaba a los militares rojeras del 31, que los hay, y sobre todo Ramón Franco, el hermano de Francisco. Ramón Franco, o luego algunos otros militares que van a dar el callo en julio del 36 quedándose del lado republicano, o que van a fundar la UNRWA en el 35, la Unión Militar Republicana Antifascista. No le gusta, a Azaña no le gusta este tipo de militar. No le gusta nada. Hay un militar que le atrae mucho, Godet, el modelo Godet. Le atrae mucho Godet, no puede remediarlo, porque Godet es uno de los militares más preparados. Como saben ustedes, formó parte del trío golpista del 36. Godet, Fanjul, Godet, Franco y Mola. Godet, Franco y Mola. Dejemos a Franco porque Fanjul, pobre hombre. Hay que ver, llegando el 19, ¡pum, pum, pum! Y le abren la puerta del cuartel de la montaña. ¡Hola! ¡Que me vengo a sublevar! ¿Cómo? Le dice el coronel Mena. Dice, ¿viene usted a sublevar? ¿Así por las buenas? Pues sí. Pues como no hay un plan de Mola para Madrid, pues no vengo a sublevar aquí. A ver. El coronel se queda petrificado, de verdad. El coronel del regimiento, el que manda un regimiento es un coronel, se queda petrificado. Pues pase usted, general, que son amigos, que son compañeros de... Pero el respeto, unos coroneles y otros general. Pase usted, general. Paso, general. Vamos a reunir a la oficialidad a ver qué piensa. Bueno, es de Gila. Los comienzos de la sublevación del cuartel de la montaña es de Gila. De verdad, es increíble. Algo que no está previsto y de pronto que surja así por las buenas, porque el general Fanjul no sabe qué hacer en Madrid, porque en Madrid está Fanjul, Villegas y García de Legrand, que son los 3 golpistas, y no se sabe realmente quién lidera de los 3. Con lo cual no hay un plan de Mola para Madrid, pero bueno, dejémoslo. Eso ya lo he contado en otras ocasiones y no es el momento de insistir sobre ello. Y Godet, le atrae mucho Godet. Pero claro, en el ejército español de la época están acostumbrados a... Ustedes saben la cantidad de alcohol que se bebe en el mundo de la infantería, en los cuartos de bandera. Es tremendo. Por los testimonios de época. Es que se forra de alcohol.
No tienen otra cosa que hacer. Es que no leen un puñetero libro. Es que no tenemos... Cojan ustedes, fíjense de Rojo, el famoso Vicente Rojo, Judge, el que va a mandar luego el Estado Mayor Republicano. Cojan una revista muy interesante que crea Judge, que es una revista, la única que tenemos además, una revista de infantería. Y cuando vamos a ver los artículos que hay en la revista de infantería, alguno traerá los debates modernos del momento. Por ejemplo, los debates modernos del momento es lo que está haciendo De Gaulle en Francia, Guderian en Alemania o Tukhachevsky en la Unión Soviética. El debate de la Blitzkrieg, el papel de los tanques en los ejércitos modernos en sustitución de la infantería clásica. Ya no es la infantería la que avanza y lo conquista, ahora son los tanques. Pues dice, seguramente en esta revista se plantearán algo moderno. ¿Qué va? Todos los artículos son de historia. Que si el tercio tal, que si el tercio cual, que si el tercio de no sé qué, que si la victoria en la batalla de Flandes de no sé cuánto. Hombre, por Dios. Es decir, no hay debate sobre modernidad tecnológica. No hay debate en absoluto. O por lo menos la revista no recoge ningún artículo de debate tecnológico interesante. Ni uno solo. Y es la mejor revista que tenemos y está, como digo, dirigida por Vicente Rojo Judge, que es una persona muy inteligente, muy bien sabido, y luego se va a hacer famoso siendo general, jefe del Estado Mayor Central de la República durante la Guerra Civil. No hay nada en absoluto. Y yo creo que esta es la gran tragedia. Si Azaña hubiera conseguido un ramillete de 30 o 40, fíjense, entre 19.000 oficiales, jefes y oficiales, generales, jefes y oficiales, hay 19.000. Si hubiera conseguido, porque lo que plantea Azaña es muy fácil y muy complicado. Menos oficiales. ¿Ustedes se dan cuenta que somos el país de Europa con más oficiales por metro cuadrado? A la altura del 31. Es lógico pensar que un país tendrá más ejército conforme tenga más enemigos exteriores. Es lógico pensar que un país tendrá más ejército conforme tenga más aventuras exteriores, incluidas las coloniales. Nosotros no tenemos ningún puñetero enemigo exterior a la altura de 1931. Y no tenemos ninguna gran aventura colonial. Todo se reduce a un trocito de desierto ahí en el norte de Marruecos. No tenemos nada, ninguna gran misión, en absoluto. Luego, es verdad, para que hace falta un ejército que te consume en torno, pero cuidado, este dato es equívoco, te consume en torno al 50 y pico % del presupuesto nacional. Es verdad que en aquella época, como el Estado apenas interviene, miren, el gasto social en la España de 1930, cero. Gasto social en el presupuesto actual, 70%. Explicado. ¿Por qué la República? ¿Verdad? Ya está. Con ese solo dato ya tendríamos de sobra lo que significa el reformismo. Sin ir más lejos. Porque el Estado no participa en cuestiones sociales, que es lo que plantea Azaña. No participa en cuestiones económicas. Allá cada cual. Cero. Es el gasto social español en 1930. 70% hoy en día del presupuesto. La diferencia es enorme. Claro, estamos ante la sociedad de masas que acaba de empezar y la sociedad de masas consolidada que necesita ser domesticada. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Así de simple. Y así de complicado. Por supuesto que sí. Y fíjense, es así. Necesito encontrar mi militar. No lo encuentro en ningún momento. Hernández Sarabia. Hernández Sarabia fue su amigo. Arturo Menéndez. Es muy bonita la tarde del 14 de abril. Permítame otra anécdota. La tarde del 14 de abril, Azaña de hecho ha estado escondido y Azaña tiene muy poca participación en el diálogo que hay entre el conde de Romanones y el Comité Republicano de Madrid, que es la tarde-noche del 13 y la mañana del 14 de abril. Claro, poco. Pero bueno, Azaña finalmente por la tarde aparece en la Puerta del Sol. Los primeros que llegan a la Puerta del Sol es Miguel Maura, que es el más intransigente de todos con Romanones, y es de la derecha liberal republicana, el más conservador de todos, y es intransigentísimo. Y Largo Caballero son los primeros que llegan a la Puerta del Sol, la famosa tarde del 14 de abril. Azaña tarda bastante en llegar, pero inmediatamente se va con Arturo Menéndez, que es un capitán del ejército, un capitán profesional, a ocupar el Palacio Buenavista, el de Cibeles, que en aquella época era el Ministerio del Ejército. Hoy en día no lo es, pero en aquella época era el Ministerio del Ejército. Y va a ocuparlo con Arturo Menéndez. Sus tres generales amigos,
Leopoldo Menéndez, Arturo Menéndez, son hermanos por otro lado, y Hernández Sarabia. Hernández Sarabia va a ser general, va a llegar a lo más alto en el ejército republicano, va a mandar grandes unidades. Menéndez, Leopoldo Menéndez, va a mandar el ejército de Levante, se tienen que marchar al extranjero porque si no son fusilables. 1000 de mis militares se tienen que ir fuera de España, son muy fusilables, de los 5000, 1000 tienen que abandonar España porque demasiado comprometidos. Y el otro, es una tragedia, el otro hermano, el otro Menéndez, con el que ocupa el Palacio Buenavista, porque el 18 de julio, en el último tren expreso Barcelona-Madrid, el 18 de julio, al llegar a Zaragoza, va a ser detenido. En ese momento se acaba de sublevar, en la noche del 18 de julio, cuando pasa el tren, la guarnición de Zaragoza, van a por él, porque saben que está en el tren, van a por él y va a ser inmediatamente fusilado por los sublevados en Zaragoza. Era el director general de seguridad de las Casas Viejas. Y se atribuye a Arturo Menéndez, completo la anécdota, que para mí eso importa un bledo, el de tiros a la barriga, el famoso de tiros a la barriga. Parece que Arturo Menéndez sí dijo lo de tiros a la barriga, no Azaña, sino Arturo Menéndez, como director general de seguridad, en la primavera de 1933, cuando la sublevación de Casas Viejas. Y Arturo Menéndez va a ser fusilado. Son los tres únicos amigos que yo encuentro militares realmente, pero seamos sinceros, ninguno de los tres es tampoco un gran cerebrito, desde el punto de vista militar. Es muy difícil encontrar lo que quería Azaña, un hombre muy preparado profesionalmente y que sea típico. Pero él se burla mucho de los militares, que son muy poquitos, de extrema izquierda a la altura del 31, es una burla. Son muy, así lo escribe en su memoria, con muchas R, son muy revolucionarios. Y el desprecio es infinito hacia ellos. Y luego tenemos, si me permiten ustedes, y con eso sí que ya acabo, el Azaña en la Guerra Civil. Yo tuve un encontronazo con Santos Juliá, porque me entendió mal. En la primera edición de Así terminó la Guerra de España, la del año 2000, esta es la tercera edición, la que va a salir ahora, corrección aumentada. La primera del año 1999, yo cogía, porque es un personaje que me encanta, que es Henri Morel, alguna vez he hablado de él, es el agregado francés en España. Es nacionalista, antirrepublicano francés, muy nacionalista, muy de extrema derecha, pero quiere el triunfo de la República en España, por lógica nacionalista. No quiero a los alemanes y a los italianos del otro lado de los Pirineos. Y por puro nacionalismo, quiero el triunfo de la República en España. En un determinado momento, él distingue que en España, a la altura del 38, a principios del 38, han dejado de funcionar los partidos políticos. Dice, en España lo que hay es dos grandes corrientes de opinión, el Partido de la Paz y el Partido de la Resistencia. Son palabras de Morel que el otro compañero con el que hice el libro y yo las hicimos nuestras, y a Santos no le gustó nada. En el Partido de la Paz, ¿quiénes están? El señor Azaña, el señor Indalecio Prieto, sin ir más lejos. Azaña se le cae el mundo el 18 de julio del 36. Esta mañana yo planteaba algo que es cierto. Al hablar de Gaulle, saqué a colación el intento de Azaña de formar el gobierno Martínez Barrio en la tarde del 18 y en la mañana del 19 de julio de 1936. Que si le hubiera salido bien a Azaña no hubiera habido guerra civil, así de simple. Pero los bestias de los militares sublevados no aceptan en absoluto ningún tipo de mediación. Eso sí, la famosa llamada de Martínez Barrio al señor Mola. Me ha encargado, Martínez Barrio es el hombre más conservador dentro del Frente Popular, es el líder de Unión Republicana, un partido que hoy en día lo consideraríamos de centro-derecha, francamente, pero forma parte del Frente Popular. Es decir, de lo que llamaban los franquistas los rojos. Ya me dirán ustedes. Es un partido donde hay mucho masón por metro cuadrado. Pero es que a veces nos aclaramos, los masones no son rojos. Los masones son gente muy conservadora y gente con bastante pasta. Ser masón cuesta mucho dinero. Y alguno de ustedes, si lo es, me lo puede certificar. Ser masón no es tan fácil, cuidado. Tengamos en cuenta esto. Luego, otra cosa son los deliriums tremens del régimen de dictadura. ¡Los masones! Pero son sus delirios. En los países del este de Europa la masonería estaba prohibida. En los países comunistas. No lo olviden ustedes. Es decir, la famosa conspiración judeo-comunista masónica pues mezcla cosas como el aceite y el agua, que no funcionan. Es así de simple, pero bueno, allá cada cual
con sus desvaríos mentales. Las cosas se pueden explicar de manera más inteligente. Hitler era mucho más inteligente explicando. No era un loco, era un tipo muy inteligente y muy moderno en su forma de comunicación. Algún día tendríamos que hablar de eso. Pues ya está bien esto. El loco de Hitler. Así no entendemos lo que significa el fascismo en la Europa de los años 30. Un loco. No. 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 El tipo más hábil que te pueden imaginar y el tipo más moderno en comunicación corporativa y en comunicación política de toda Europa a la altura de 1932. Vale, dejémoslo. Pero el franquismo no, es incapaz. Y es verdad, es así. Partido de la paz y partido de la guerra. No comprendió la guerra civil, pero también es lógico, es el jefe del Estado. Y digo que esta mañana hacía la comparación siguiente. Es evidente que el general de Gaulle llega a Francia a la presidencia del Consejo de Ministros y luego a la presidencia de la República a través de un golpe de Estado encubierto. El que dan los militares, Massou, el general Massou, en Argel, en mayo de 1958. Y Massou lo tiene muy claro. Acuérdense ustedes que estamos en plena guerra de Argelia. Y Massou lo tiene muy claro. Quiero a De Gaulle, porque De Gaulle es el único que va a asegurar Argelia francesa. Luego no va a ser así, pero en aquel momento sí. Una cosa es el De Gaulle del 58 y otra cosa es el De Gaulle 3 años después, en el 61. Pero es el De Gaulle del 58, no hay ninguna duda. Es decir, llega de forma irregular a la presidencia de Francia. Pero de una forma o de otra, el Parlamento francés acaba diciendo sí y lo acepta. Imagínense ustedes la idea de hazaña el 19 de julio. Señor Martínez Barrio, vamos a formar un gobierno de concentración nacional donde no haya comunistas, donde vamos a procurar que no haya socialistas, donde la derecha esté presente y los militares. Podemos ofrecer a Mola el Ministerio de Guerra, que es el Ministerio de Defensa Nacional, tal como se denomina en la época. Si hubiera salido bien. Y por eso yo lo comparaba. Si hubiera salido bien, a De Gaulle le sale bien un intento de golpe de Estado que en el fondo lo trafica y lo manipula en su propio beneficio. Martínez Barrio no lo consiguió. Y como saben ustedes, sencillamente, los socialistas se oponen, los anarcosindicalistas se oponen, los comunistas se oponen, y Mola dice que tururú, que ya está sublevado y no quiere saber nada de reconciliación. Se acabó. Bueno, pues ya está. Y a partir de ese momento, el Partido de la Paz, lo que quiere decir Morel, y ya digo, con esto termino, es que Azaña quiere un final dialogado de la guerra civil española como sea. Para mí no es el paz, piedad y perdón. Exageramos con el paz, piedad y perdón, porque nos suena como muy bien, pero el paz, piedad y perdón tiene un antecedente muy bonito, que es el discurso conmemorativo del 18 de julio, pero de 1937. Es decir, curiosamente, cada 18 de julio, el jefe del Estado, Azaña, da un discurso conmemorativo del alzamiento militar, es así. Y el más bonito para mí es el 18 de julio del año 37. Somos 24 millones de españoles. Muy bonito. 24 millones de españoles. Podemos estar matándonos unos a otros hasta que consideremos oportuno. Pero quedarán algunos, ¿verdad? Y seguramente quedarán muchos, por muchos que mueran. Y luego tendremos que vivir de nuevo juntos, porque si no es el final de la nación. Y es la primera vez que un jefe de Estado nos plantea, el otro no. Franco el mismo 18 de julio, ¡madre, exterminio, los rojos, exterminio! Solamente habla de exterminio. Pero es la primera vez que se plantea el paz, piedad y perdón, sin citar paz, piedad y perdón. El 18 de julio del 38, recurrente del discurso del año anterior. No comprendió la guerra civil, intentó en todo momento que el gobierno francés y el gobierno inglés actuaran de mediadores en diversas circunstancias. Yo conozco primero el rollo de la coronación, cuando va Besteiro, ya saben ustedes, cuando Eduardo se va con la Simpson, anda que no está degenerada la monarquía británica también. Bueno, por Dios, es que la dignidad es la dignidad. Caramba, si es tan difícil ser digno. Bueno, dejémoslo, debe ser muy difícil, ¿sí? Que no te pongan donde haya mucho que dejar de ser digno, ¿verdad? Bueno, pues debe ser eso. Bueno, a lo que íbamos. Besteiro va a la coronación del padre de la que ha muerto. Bien, y es la primera. Luego tiene otra a principios del 38, Azaña, a través del embajador británico de España. Y luego tiene otra que es indeterminada, a la altura, yo supongo, de octubre o de septiembre del 38, donde, una vez más con Leche, se llama Leche el embajador
cómo se pronuncia, pero escrito es Leche, el embajador británico en España. Y al señor Leche se le dice, perdón que me burlo, a veces que me burlo porque son personajes tan nefastos en nuestra historia que Gran Bretaña podía haber hecho algo más interesante a lo largo de la guerra civil. Pero bueno, dejémoslo. Y al señor Leche le habla muy claramente a Azaña. Vamos a ver, aquí hay un señor llamado Negrín que plantea la continuación de la guerra sin tasa. Resistir es vencer, resistir es vencer. Hay que resistir. Yo le ofrezco la destitución de Negrín si usted me ofrece la intermediación británica. Porque si yo me liquido a Negrín, el resistir es vencer se va al diablo. Es así de simple. Con lo cual se dan las condiciones objetivas para que Gran Bretaña entonces entre para lograr un acuerdo entre los dos bandos y una paz negociada. Hombre, ya sabemos que los franquistas nunca iban a aceptar una paz negociada, pero si los británicos hubieran presionado por lo menos un mínimo de paz negociada, que en última instancia sería dejar salir a la gente comprometida fuera de España para que se pudiera marchar al exilio. En última instancia, insisto con en última instancia es lo que plantean los individuos del Partido de la Paz. Y Azaña pues no lo consiguió. Y Azaña fue deseando dimitir. Y está muy claro, el 5, y podemos contar todo lo que queramos de la salida penosa de Azaña, que fue muy penosa por los Pirineos, porque había mucha nieve, porque el coche no furula, y porque había mucha nieve y no sé qué más leches. Sí, sale Azaña con un generalito, que parece que es con Hernández Sarabia, todo se dicho de paso, sale con su cuñado, con Cipriano, y con otras personas que no vienen al caso porque son muy desconocidas, pasa a Francia, y en Francia Azaña ya capta. No, vuelvo a España. Y la documentación que nos dice, el día 12 de febrero, él está en la Embajada de España en París, es decir, está en territorio español. Recuerden que una embajada es del país, el principio de esta territorialidad, y recibe una carta de Vicente Rojo Lluch, el jefe del Estado Mayor Republicano, en la cual Vicente Rojo Lluch renuncia, tampoco quiere volver a España, a la zona centro-sur, no quiere volver. Para Azaña es definitivo. Y Azaña va a hacer una declaración que va a enfadar a Rojo. El jefe del ejército me ha dicho que no hay posibilidades de ganar. Cuando Rojo le responde, yo no he sido jefe del ejército, he sido jefe del Estado Mayor. El jefe del ejército, teniendo en cuenta que es un régimen civil, es el ministro de Defensa. Yo no he sido nunca jefe del ejército republicano, he sido jefe del Estado Mayor del ejército republicano, que es distinto. La toma de decisiones la tomaba el ministro de Defensa, que era el señor Negrín, anteriormente había sido el señor Prieto, como él bien sabía, y anteriormente había sido el señor Largo Caballero. Habían sido los tres ministros de Defensa, y constitucionalmente hablando es el ministro de Defensa el jefe del ejército. En suma, ya tiene el casus belli para dimitir, solamente esperar a que Francia e Inglaterra reconozcan al gobierno de Franco como gobierno legítimo. Hasta aquel momento era el gobierno de la República el gobierno legítimo según el derecho internacional. Y el 27 sucede esto. Y el 27 por la tarde el señor Azaña, ya está, se acabó. Al señor Azaña le mató la Guerra Civil Española. El corazón se le dilató, las arterias se le cerraron, y el sufrimiento de la Guerra Civil Española, pero el sufrimiento político y el sufrimiento humanista, el no entender. Porque de una forma o de otra mi proyecto se ha ido al garete. Mi república. Porque si los republicanos ganan la guerra será una república muy distinta a como yo la había pensado. Va a ser una república más bien con un contenido obrero. No va a ser la república universal como yo la había entendido. Va a ser una república claramente de la clase obrera, que son los que están dando el callo en los frentes de batalla. Pues es la quinta hora.
A ver, con 76 castañas, ¿quién lo hace? ¿Puedo hacerle una pregunta? Puede usted hacer una pregunta, voz en grito. ¿Estarías de acuerdo con la idea que he leído, creo que ha sido a González Calleja, creo, no estoy seguro, de que Azaña en septiembre del 36 ya es consciente de que va a perder la guerra por la entrada de alemanes? Pero lo dice él mismo. Claro. Y consultando con Álvarez Bayo y con otros, pero no se atreven a decirlo. Es que, porque... no, sí lo dice Azaña, ¿eh? Sí, en los cuadernos de la Pobleta lo dice Azaña. Pero eso es en el 30 y largo. Bueno, cuando lo explica, no, claro, porque en plena hecatombe, cuando ha caído todo y las milicias están por aquí, por todo Madrid, que cada esquina es, esta es de la CNT, esta del PC, esta del PSOE, aquel de la UGT. Sí, pero la tragedia de la internacionalización de la guerra de España, ni Francia ni Inglaterra van a colaborar con la República. Bueno, eso está claro. Eso para Azaña es terrible. Y sobre todo Francia, su querida Tercera República Francesa. Azaña es muy afrancesado. Claro. Tengan ustedes en cuenta lo que ha aprendido durante la Primera Guerra Mundial. Todas las reformas militares vienen de ahí. Y es muy afrancesado. También tiene un toque germano. La Segunda República tiene un concepto precioso en la Constitución, que es el Estado integral, que es algo que le encanta a Azaña, la idea del Estado integral. Profesor Don Ángel, gracias por su conferencia, siempre tan puntual y que vuelva muchas veces a la serie. Ahora, dos cositas tan solo. Cuando usted a relucir lo de Manolita. No, que eso lo decía, yo no lo digo, por Dios. Que eso lo decía el señor de Sevilla, borracho. Hombre, ¿no querrán ustedes que respete al general Queipo de Llano, verdad? Sí respetaré a Godet, porque era un buen militar y es golpista, pero a Queipo de Llano no. De acuerdo, aquel Crápula lo era. Era. Pero es que hay que decir una cosa más. Venga. Es que Azaña, siendo ministro de la guerra, en aquel sueño vilmente asesinado, el primer nombramiento que tuvo Azaña fue ascender a ese Crápula y ponerle para la defensa de la República, para la defensa de Madrid. Capitán General de Madrid. Capitán General de Madrid. O sea que mire cómo sería aquel personaje. Y ahora vamos a otro. No, pero perdón, que le diga una cosa. ¿Qué es lo que yo he dicho? El sueño de Azaña de encontrar un general. Bueno, sí, Y que nunca lo encontró. Bueno, ya está. Pero el sueño de ese Crápula fue en julio del 39, bueno, en julio del 36 ya estaba escritando fincas arroceras de Sevilla a su nombre. Bueno, y ahora otro personaje. Siga. No. Don Ángel, que ha nombrado usted a otro personaje odioso. Ahora, ha nombrado usted nada menos que a don Carlos Sáenz Rodríguez. Pedro. Bueno, bien. Pues ese fue nada menos que el primero que desató la palabrota más fea que tiene la enseñanza, después de Pablo. Vale, ¿a qué se refiere usted que no lo sé? Ese fue el que sacó la palabrota educación. Ah, perdón. Y fue el primer Ministro de Educación Nacional. Educación Nacional. Hay que decirlo. Pero ese me apilas no era, al contrario, que era un follonero de ese de Menéndez Pelayo. Bueno, pues ese fue el que sacó la palabrota más fea que tiene España, que es la palabra educación. A mí, mi jefe, Magariños, me dijo discretamente: mira, Gaspar, educar es manipular. Perdón por la interrupción, pero como se está yendo el público, quería decir que el lunes 18 tenemos la tertulia homenaje a Ana Messuti, que como saben fue la abogada de la querella argentina. El jueves 28 de noviembre tenemos un acto sobre la Nakba y el jueves 12 de diciembre sobre el pensamiento político y el legado de Allende. Salvo la tertulia, saben que los demás actos se publican en la página web del Ateneo. Muchas gracias por su asistencia.